Buenos días. Es un honor para el Colegio Notarial de Madrid participar en estas jornadas abiertas organizadas conjuntamente con el Ayuntamiento de nuestra capital. Se trata de una relación no solamente de vecindad, puesto que estamos muy cercanos a su sede, a nuestra sede, sino también una relación que quiere ser sobre todo de colaboración institucional y de amistad para el bien de todos nuestros conciudadanos. Por tanto, estamos muy alegres y muy contentos de tener esta sala prácticamente llena de personas. De eso se trata, porque el objetivo que se persigue es de gran importancia. Se trata de una cuestión fundamental para la vida de todos nosotros, para la vida personal. Nuestra autonomía patrimonial, que es siempre un sustento de la libertad, y nuestra propia autonomía personal. Se van a abordar seguidamente diversas cuestiones que giran en torno a los testamentos, a ciertos contratos o negocios jurídicos que abordan la transición generacional y al mismo tiempo también la posibilidad de encontrar o de sustentar en la propia decisión los apoyos que uno necesite el día de mañana. En este sentido, los notarios nos encontramos efectivamente muy comprometidos, porque es algo que es consustancial a nuestra función. En el tema de los testamentos hay algo que es innato y se trata fundamentalmente de combinar muchas veces lo que constituye la voluntad de una persona con un cierto deseo de justicia en la distribución de los bienes que deje a su fallecimiento. Detrás del testamento hay de alguna manera una migaja también de esa inmortalidad a la que todos aspiramos. Y es importante que ese testamento se haga no a última hora, como ha ocurrido tradicionalmente. De ahí el viejo dicho de que intestatus inconfessus, porque esto se decía de aquellos que no habían previsto el testamento, tampoco habían previsto la extremaunción, en una época en la cual pues era fundamental la muerte desde un punto de vista religioso, ¿no? El conciliarse con la divinidad. Hoy eso es algo que queda para el fuero interno de cada uno de nosotros, pero que todavía podemos dar fe de ello los notarios, subsiste. También es importantísimo el abordar las cuestiones relativas a las personas que vamos todos envejeciendo, todos nos hacemos mayores. Yo también ya pertenezco a la tercera edad, no lo puedo ocultar. En consecuencia, pues efectivamente es interesante contemplar ciertos negocios o posibilidades para que ese patrimonio, poco o mucho el que sea, pueda rentar en la planificación de una vida que hoy se nos dice puede ser centenaria. Ese ha sido, en definitiva, el título que ha movido a todos los notarios españoles a reunirnos hace unos días en Málaga sobre el envejecimiento de la población española, con la participación de más de 70 ponentes de distintas disciplinas, ámbitos y esferas, tanto en la administración como fuera de ella, y en el ámbito de la cátedra como en relación pues a la medicina, a la arquitectura, a los sociólogos, filósofos, porque todos en definitiva estamos concernidos. Y finalmente el aspecto también que es importante de planificar la situación de una posible discapacidad o las dificultades que con el curso de la edad se nos vienen a través de la introducción de apoyos voluntarios y de otros mecanismos que hoy nos depara la Ley 8/2021. Por eso estamos muy contentos, porque esperamos que todos los aquí presentes obtengan una idea más clara sobre esto que constituye en definitiva una necesidad compartida. Y reiterando mi agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid en la persona de su vicealcaldesa Begoña Villacís, que aquí nos acompaña, reitero de nuevo pues nuestra disposición y nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias.
Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, decano, por cedernos esta casa, por la invitación y por haber trabajado también con nosotros. Porque es verdad que esto es una iniciativa que parte del Colegio de Notarios y del área, bueno, del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros tenemos una dirección general, que es la Dirección General de Consumo, que tengo a la directora por aquí, además, a quien me gustaría agradecer, perdón, Carmen, me gustaría agradecerle la enorme labor que hacen. Es un instituto que no es muy conocido por la población, pero no se imaginan la cantidad de cuestiones que resuelve para los ciudadanos y no se imaginan la cantidad de información que recibimos a través de consumo, precisamente. Y es que el derecho de los consumidores es, sin lugar a dudas, uno de los derechos que más espacio ha ganado en los últimos tiempos. Básicamente porque los ciudadanos son cada vez más conscientes de todos los derechos que tienen, de los que antes eran totalmente ajenos, y también de las responsabilidades que tienen los vendedores o los prestadores de servicio. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar en estas jornadas no de, como vengo escuchando desde hace mucho tiempo, especialmente tras la pandemia, hay que proteger a nuestros mayores. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Madrid hemos decidido cambiar ese paradigma y no queremos proteger a nuestros mayores. Queremos que nuestros mayores se puedan proteger ellos solos. Queremos que una persona, aunque vaya avanzando la edad y cada vez avanza de una manera más lenta, porque decía nuestro decano que está en la tercera edad, ¿quién se lo cree aquí? Nadie. Los 80 son los nuevos 70, los 70 son los nuevos 60 y así es verdad que cada vez llegamos en mejor estado a nuestra mayoría de edad, vamos a llamarle así, pero también es verdad que el mundo se ha ido complicando muchísimo. Y en los tiempos de mis abuelos, las herencias se arreglaban y los repartos de las tierras se arreglaban con un apretón de manos. Y básicamente lo que uno se repartía eran tierras, eran a lo mejor ganado, eran hectáreas y era todo mucho más sencillo. Pero detrás de ese apretón de manos había un pensamiento que es el que yo le he escuchado en mis tiempos de abogacía decir a muchos mayores, que es este: yo quiero dejar todo arreglado para mis hijos para cuando yo falte. Ese es el pensamiento que siempre ha gobernado la mente de las personas cuando llegan a una determinada edad. Yo lo quiero todo arreglado. Es esa frase: yo quiero dejarle arreglado todo a mis hijos para cuando yo falte. Eso pensaban mis abuelos. Y ahora, desde entonces, ha cambiado mucho. Se han descubierto las hipotecas inversas, se han descubierto los planes de pensiones, las rentas vitalicias, se ha descubierto un montón de trámites que tenemos ahora que hacer por Internet. Los impuestos que rodean las herencias también han cambiado muchísimo: el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto, la plusvalía municipal, por ejemplo. Todo ha cambiado mucho, se ha complicado mucho. Se habrá complicado mucho, pero en el fondo todos queremos lo mismo. Yo quiero dejar las cosas arregladas a mis hijas cuando yo falte, que es lo que yo pienso también para cuando sea un poco más mayor. Y también quiero saber, con todo el tiempo que voy a tener en la tercera edad, que además quiero compartir, quiero dedicar a mis inquietudes, pero quiero tener asegurada mi vejez. Yo quiero saber cómo puedo hacer para tener asegurada mi vejez y también poder ayudar a los míos. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo tener más información para poder gobernar nuestra vida durante mucho más tiempo. Hacerlo con mucha más seguridad en tiempos donde la incertidumbre viene provocada por el desconocimiento, y el desconocimiento viene provocada porque la normativa es cada vez más compleja, porque las opciones son cada vez más numerosas, porque nos vemos obligados a escoger, y lo hacemos siempre con la sensación de estaré entendiendo todo lo que me ponen por delante. Y hoy quiero recordar un caso que yo tuve que llevar para muchas personas cuando ejercía la abogacía, que fue el caso de las preferentes. Seguramente es un caso que tenemos todos en mente cuando pensamos que a lo mejor no se nos está contando todo cuando firmamos. Y hoy en día yo creo que la confianza es lo más importante, tener confianza en lo que estamos firmando, tener confianza en nuestro futuro, tener confianza cuando no estemos, tener confianza en que nuestros hijos no van a tener ningún problema. Por eso no se nos ha ocurrido mejor socio que el Colegio de Notarios. Si tengo que pensar en confianza, pensaré en un fedatario público, que son en última instancia los que están obligados a dar confianza y certeza a esta sociedad. Así que de la mano del Colegio de Notarios vamos a hacer todo lo posible para que ustedes tengan toda la información, para que sean ustedes plenos conocedores y, por tanto, plenos consentidores.
porque el consentimiento solo se da de verdad cuando uno está realmente informado, porque la única manera de defendernos en este mundo es tener toda la información posible en el momento en el que nosotros tengamos que firmar. Vamos a darles a ustedes herramientas para que puedan, como decía antes, gobernar sus vidas durante el máximo tiempo posible. Yo quiero que la persona que sea mayor y quiera quedarse en su casa pueda hacerlo el máximo tiempo posible. Yo quiero que la persona que sea mayor y quiera tener un plan de vida, su propio plan de vida, pueda hacerlo durante el máximo tiempo posible. Yo quiero que la persona que sea mayor y quiera disponer de sus bienes y tener la certeza y la tranquilidad, podernos irnos todos con tranquilidad, que es a lo que aspiramos, por lo menos yo, pueda hacerlo, y para eso tengo que hacer algo muy importante, y es dar las herramientas a las personas. Y les felicito por la decisión que han tomado, también se lo quería decir, les felicito por haber tomado la decisión de venir aquí a informarse, porque alguien que viene aquí a informarse ya ha dado el primer paso para la autonomía. Así que tengo delante a mucha gente a la que no voy a tener que proteger, porque les vamos a dar herramientas para que puedan protegerse ellos solos, pero si tienen dudas, por favor no firmen nada. Llámenos, consulten, infórmense, tienen el Colegio de Notarios, tienen el Ayuntamiento de Madrid, tienen el consumo del Ayuntamiento de Madrid, y nos vamos a poner todos a disposición para poder ayudarles. En los últimos 3 años, nuestras políticas han ido muy orientadas a la gente mayor, pero no en el sentido clásico, sino hemos dado recientemente unos cursos, por ejemplo, para que puedan obtener formación en cuestiones financieras básicas, pero que al final han resultado no ser tan básicas, en aplicaciones de Internet. De hecho, nos decía un mayor que hace poco que le preguntaba a su hijo cómo hacer determinadas cosas. Eso es lo que yo quiero hacer. Hemos dado formación también en cómo comprar de forma segura, que tenemos una guía que hemos preparado, la tienen ustedes por aquí, por favor léanlo, me ha servido bastante a mí también, tengo que reconocerlo, y ahora vamos a dedicarles todo el tiempo y toda la información y todo el conocimiento de personas que están precisamente formadas para ello, para que puedan ustedes tener la tranquilidad de que te dejan todo atado y bien atado. Cierro con esa frase, porque es la frase en la que yo pienso que estaba pensando mi abuela, que está pensando mi madre y que estoy pensando yo, que soy mamá de 3 hijas. Yo lo que quiero en mi vida es dejarlo todo atado y bien atado, y que mis hijas puedan tener la mayor tranquilidad del mundo. A eso nos vamos a dedicar hoy. Les felicito por el lleno, tanto de esta sesión como de la siguiente, 150 personas más. La grabación, que sé que lo vais a grabar, se lo haremos llegar, porque seguro que hay alguien desorientado que no ha podido acudir, pues seguro que les será de muchísima utilidad. Así que saquen sus bolis, saquen sus papeles, apunten, que esto les va a resultar de muchísima utilidad. Muchas gracias. A ver. Hola, buenos días. Se me oye bien, ¿verdad? Pues buenos días. Soy Mercedes Pérez Cereza, notaria de Madrid, y soy secretaria de la Junta Directiva del Colegio. Y en primer lugar lo que quiero es darles las gracias de parte mía y de todos mis compañeros por su asistencia. Estamos agradecidos por su asistencia a estas jornadas, que esperamos que sean provechosas y puedan aclarar algunas dudas que tengan ustedes, o incluso puedan suscitar en ustedes otras dudas acerca de cosas que no habían pensado. Es un hecho innegable que existe mayor esperanza de vida debido a las mejores políticas sociales, económicas y sanitarias. La esperanza de vida se fija hoy día para las mujeres aproximadamente en 85 años y en 80 aproximadamente para los hombres. En este entorno existe una preocupación de los ciudadanos por la búsqueda de instrumentos que faciliten su mejor calidad de vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito patrimonial, como han dicho nuestro querido decano y la vicealcaldesa Begoña Villacís. En estas jornadas trataremos de informar y asesorar a ustedes sobre los distintos instrumentos habilitados a tal fin, poniendo el acento en cómo el notario puede ayudar a los ciudadanos para aclarar sus dudas y obtener soluciones a los problemas y cuestiones que les preocupen. La primera mesa ya la han ido presentando el decano y Begoña, pero en la que intervendrá mi compañero Pedro Armas Omedes, que es notario de Madrid y miembro también de la Junta Directiva, tratará del testamento notarial y del sistema aplicable a las herencias en derecho español, el sistema de legítimas, por la preocupación que tenemos todos de dejar bien ordenada nuestra sucesión, y el testamento, que además es el documento con el que más se nos identifica a los notarios. En la segunda mesa, en la que intervendrá mi compañera de MECO, Dolores
Flores Torres Vila se tratarán una serie de negocios jurídicos que pueden ser útiles para la obtención de unos ingresos cuando la persona está en una edad avanzada que necesita pues cubrir una serie de gastos ordinarios y a veces extraordinarios y que a la vez permita a esta persona vivir en su vivienda habitual, que yo creo que es la máxima aspiración que tenemos todos, vivir siempre en nuestra casa. Y la tercera mesa, en la que intervendré yo misma, tratará del consentimiento informado, de las voluntades anticipadas o testamento vital y sus diferencias con el testamento notarial, en una preocupación que existe en nosotros por la previsión de nuestro Estado en los últimos momentos de nuestra vida. También trataré de una figura que está teniendo muchísima aplicación, que es la de los poderes preventivos, el poder dar un poder cuando estás en plenitud de facultades para ese momento en que ya no tengas tanta capacidad y puedas venir a peor momento. Pues sin más preámbulos, cedo la palabra a mi compañero Pedro, que les ilustraba perfectamente acerca del testamento. Bueno, pues buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Voy a acercarme esto un poco más. Bueno, como ha dicho la vicealcaldesa y nuestro decano, yo creo que hay unas enormes parte de todo el mundo de organizar un poco su sucesión, es decir, de cómo vamos a querer dejar nuestros bienes a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros familiares, bueno, o a terceros si no tuviéramos familiares. Yo lo primero que voy a decirles es, y voy a hacer un poco de propaganda del Colegio Notarial y de los notarios, es mi primera cuestión y primer objetivo que tengo en esta charla es que salgan ustedes con la idea de que deben hacer testamento notarial, deben hacer testamento. Y el testamento deben hacerlo cuando uno está pues en plenas capacidades. No esperemos, como decía el decano, antes se ligaba el testamento con la extremoción, es decir, se ligaba todo ya al último minuto. Hoy en día esto no es así, evidentemente, y el testamento se puede hacer pues desde que tenemos uso de razón, o sea que a partir de ser la mayoría de edad pues uno puede hacer testamento cuando quiera. Es evidente que no hay una necesidad de hacerlo hasta que uno va adquiriendo una cierta madurez, pero yo sí les exhorto a que otorguen ustedes testamento, no se olviden del tema, sino que, bueno, pues cuando quieran, donde quieran, como quieran, ahora lo veremos, pero hay que hacer testamento notarial. ¿Por qué? En primer lugar, porque evita papeleos. Si no hacemos testamento, va a haber que hacer un acta, la que se llama el acta de declaración de herederos, que es la alternativa para determinar quiénes son nuestros herederos. Y eso, pues, primero, es más caro que el testamento y segundo, son más requisitos que si lo hubiéramos hecho. En segundo lugar, si hacemos testamento, vamos a ser nosotros los que dispongamos de cuáles son la dirección en la que queremos orientar nuestros bienes, para quién queremos que vayan dejar nuestros bienes. Mientras que si no hacemos testamento, va a ser la ley. Bien, es una opción, pero yo creo que estaremos nosotros generalmente más contentos si somos nosotros los que decidimos qué hacer con nuestro patrimonio y hacia dónde lo queremos orientar. En tercer lugar, que también había puesto yo aquí una cuestión, sobre todo para los que están casados, se protege mucho más al cónyuge haciendo testamento que no haciéndolo. El cónyuge viudo, en principio, para una persona casada con hijos, pues ya saben que la legítima del cónyuge es el usufructo de 1/3 de la herencia. Mientras que si hacemos testamento, pues podemos dejar a nuestro cónyuge pues mucho más. Y yo creo que siempre y actualmente, dada la tendencia familiar, que es cada vez más nuclear y demás, pues yo creo que la protección a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, pues yo creo que es importante, ¿no? Y por último, y no menos importante, al hacer testamento va usted a ir a la notaría y va a recibir usted un asesoramiento notarial personalizado por parte de la oficina, por parte del notario, que le va a aclarar todas sus dudas, le va a orientar, le va a manifestar cuál es la mejor manera de disponer de los bienes, cuál es la mejor disposición, cuáles son los problemas legales que pueda haber respecto a lo que usted haya planteado, etcétera. Es decir, yo creo que, insisto, mi único objetivo, a pesar de lo que ahora les contaré otra serie de cosas, es que salgan ustedes con la idea de que es bueno hacer testamento notarial y además es, como diré ahora, porque voy a desmitificar un poco también la idea del testamento. Primero, no pasa nada por hacer testamento. Hay todavía mucha gente que se cree que cuando viene a la notaría que le va a pasar algo, que se va a morir al día siguiente. No pasa nada. Yo todavía no he encontrado a nadie que haya ido a nuestra área, y mis compañeras tampoco, que haya fallecido al día siguiente. O sea, hay que decir que es que
hay que hacer testamento y no pasa nada por hacerlo. Antes es verdad que se tenía la idea de que había que esperar cuando estaba ya uno muy malito o ya no podía con su vida, ¿no? Segunda cuestión, segunda desmitificación. El hacer testamento no impide que dispongamos de nuestros bienes. También hay mucha gente que viene a la notaría y dice, no, bueno, es que claro, si ahora yo digo que el piso este se lo voy a dejar a mi hijo Pepe y la otra casa a mi hijo Juan y este dinero tal, es que ya no puedo disponer del dinero. No. El testamento es un documento que permite disponer nuestros bienes para cuando fallezcamos, haya mucho o no haya nada. ¿Que no hay nada? Pues no se repartirá nada. ¿Que hay mucho? Pues repartiremos lo mucho que hay conforme a lo que yo establecí en el testamento. Pero en el interín, hasta que yo fallezca, yo puedo disponer perfectamente de todos mis bienes, o como si me los juego al bingo, a la lotería, el dinero, lo que sea. O sea, no hay ninguna obligación de mantener, es decir, si yo he dispuesto de mis bienes de una forma determinada, pues que ya no puedo venderlo, ya no puedo hacer nada con ello. No. Otra cosa es que, claro, evidentemente, si yo he dicho que la casa va para fulanito y la vendo, pues tendré que a lo mejor modificar el testamento, pero no pasa nada por disponerlo. Es decir, no crean ustedes que por hacer testamento ya me veo constreñido a lo que puse y entonces no puedo disponer. No, eso no es así, no es así. Otra desmitificación para el testamento. No hay que ir con el cónyuge. Muchas veces también se piensa que tenemos que ir los dos juntos. El testamento es personalísimo. Yo puedo ir hoy, estará muy bien que venga con mi mujer o con mi marido, pero si yo quiero hacerlo yo solo, pues lo hago solo. De hecho, hay muchas veces, y nos ha ocurrido en las notarías, que vienen el matrimonio, lo hacen y luego al día siguiente, 4 o 5 días, viene el marido o la mujer y lo cambian, sin que el marido o la mujer lo sepa. Es decir, con eso digo, les quiero decir que es personalísimo, que es personalísimo. Segundo, tercera desmitificación. También a veces se piensa uno que cuando va a la notaría, y en eso los notarios tenemos cierta mala fama, es que la notaría es muy cara. No es muy caro. El testamento vale entre 35 y 45 euros aproximadamente. No es caro. Por precio no lo hagan, de verdad. Segundo, otra cuestión también, la gente se cree que es irrevocable, se cree que ya una vez que he hecho testamento ya no lo puedo cambiar. No, señor. El testamento se puede cambiar cuantas veces se quiera. Hay personas que tienen especial afición y hay alguna gente que nos pasa nuestras tareas que vienen cada año, cambian el testamento. En fin, eso también me parece un poco exagerado, pero evidentemente la situación en la vida de cada uno va cambiando y a lo mejor lo que yo a los 30, 40 años pues tenía un pensamiento sobre a quién quería dirigir mis bienes, pues a los 70 pues tengo otra situación familiar, otra situación personal. Entonces el testamento es esencialmente revocable. El que vale es el último. Puedo hacer tantos testamentos como quiera. Por tanto, no pasa nada por hacer testamento, es perfectamente revocable, lo podemos cambiar, podemos disponer de nuestros bienes, insisto, no es caro y hay que hacerlo cuando estemos en nuestra plenitud de facultades, no esperemos. ¿Dónde hacerlo? Pues en una notaría. ¿En qué notaría? En su notaría de confianza. Vayan ustedes al notario que tenga usted más confianza. ¿Que no tengo notaría de confianza? Pues la más cercana. ¿Que no es la más cercana? Pues hablen con algún amigo, si tiene alguna notaría donde le han atendido bien. Aquí los notarios estamos en plena competencia, o sea, que ya saben ustedes aquel dicho de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Vaya usted a la notaría que le apetezca, le vamos a atender y si no le atendemos bien, cambia usted de notaría. Es que esto es así de fácil, O sea que vayan a la notaría sin problemas, que nosotros tenemos obligación y lo vamos a hacer de atenderles y de escucharles y otorgar el testamento conforme a lo que ustedes hayan pensado. Otra cuestión que yo quería también desmitificar, la actitud. ¿Qué actitud hay que tener cuando vamos a hacer testamento? Aquí yo me he apuntado una cosa que yo lo utilizo mucho, lo digo en la notaría, ¿no? No quieran ustedes hacer como el Cid, gobernar después de muertos. Es decir, valen más las cosas sencillas. Mis compañeros siempre dicen que un testamento complejo suele ser una bomba de relojería. Eso es una bomba de relojería que cuando uno fallece, pues al final genera muchos problemas. Entonces, la actitud que yo creo que hay que tener cuando uno va a hacer testamento es una actitud de sencillez. No empecemos a pensar en muchas complicaciones y demás.
algunas veces habrá que ponerlo, no digo yo que no, pero no vayamos con actitudes de gobernar después de muerto como el Cid, porque a veces se ponen tantos condicionamientos que lo único que estamos haciendo es complicar mucho el desarrollo del testamento, la ejecución del testamento, incluso a veces queriendo hacer una cosa que a lo mejor en principio nos parece que está bien, como condicionar la disponibilidad y tal, pues luego a lo mejor resulta pues que ese hijo al que le hemos condicionado esa disponibilidad resulta que tiene una necesidad que ha aparecido después de que fallezcamos y resulta pues que no puede disponer de ese bien hasta que no hayan pasado. O sea que yo creo que ahí yo sí que también y es un consejo que yo doy en la notaría, es sencillez, no nos hagamos cosas muy complicadas y sobre todo no queramos establecer muchos condicionamientos y gobernar después de fallecidos. Bien, establecido esto, voy a pasar a un poco ya a cosas un poquito más, quizás más concretas, aunque empezaba a evidente, ¿no? Los herederos, vamos a ver. Ya saben ustedes que el Código Civil habla de los herederos forzosos. Bueno, el testamento primero tenemos que establecer o determinar qué bienes van a ir hacia nuestros herederos forzosos, que son nuestros hijos y el cónyuge, y a falta de hijos, los padres y el cónyuge, o a falta de los anteriores, cualquiera. Es decir, si no tenemos ni cónyuge ni hijos, pues ahí ya podemos disponer a favor de quien queramos. Otro punto que ahora tiene cierta también trascendencia, la desheredación, que yo me quería referir a los herederos forzosos, especialmente a los hijos, que es una cuestión que yo creo que lo han escuchado, pues bueno, se les puede desheredar. Pero aquí, ¿cuándo se les puede desheredar? El Tribunal Supremo, antes el Código Civil y la normativa era bastante estricta, es decir, pues únicamente se podía desheredar si había recaído una sentencia penal por maltrato de los padres de los hijos a los padres generalmente, o bueno, injurias graves, en fin, una serie de situaciones bastante específicas y además con sentencias y demás. Ahora se ha abierto un poquito, digamos, la veda hacia a entender que el maltrato psicológico, la falta de atención efectiva al testador, pues puede ser una causa para desheredar. Yo aquí, bueno, hay que decir que la interpretación que se hace es relativamente restrictiva, es decir, tiene que ser un maltrato reiterado, tiene que ser imputable a la persona que vamos a desheredar, ha de generar un daño psicológico a la persona del testador. Yo, en fin, eso siempre es una cuestión bastante dura hacer esto, pero en fin, yo si están alguna vez pensando en ello, yo también les asesoraría que fueran a la notaría, hablaran con el notario, le explicasen bien cuál es la situación, porque el notario les dirá y les diremos, bueno, si hay o no viabilidad para eso, o si realmente, pues a lo mejor es mejor que ustedes decidan, pues le voy a dejar lo mínimo, y a lo mejor con eso evitamos otros problemas, porque claro, la desheredación genera luego generalmente problemas judiciales, porque si el desheredado no acepta la causa de desheredación, vamos a entonces a tener que ir a los tribunales, y los que van a tener que defender la causa de la desheredación son los demás hermanos, poniendo el caso de una familia, no el desheredado. Entonces, lo que vamos a generar es un problema judicial con esa desheredación. Pero, en fin, se puede hacer y se puede plantear. Yo aquí, como son cosas muy particulares, yo sí aquí les aconsejo pues que hablen con la notaría, con el notario, y bueno, pues en su caso se lo planteen. Aquí también tengan en cuenta también, ojo, porque si desheredamos a un hijo, eso no quiere decir que desheredemos a los nietos. Bueno, puedo desheredar al hijo, pero entonces van a heredar los nietos en lugar del hijo. Por eso digo que hay que aquí en estos puestos, bueno, esto es una charla general, yo les voy a dar unas pinceladas, pero aquí en este tipo de cosas habría que hablar con la notaría y plantear un poquito más en serio el caso. Las legítimas. ¿Qué son las legítimas? Bueno, es aquella parte de la herencia que nosotros debemos destinar obligatoriamente a nuestros herederos forzosos. Como ya sabrán, aquí en derecho común, los hijos son deudores de los 2/3 de la herencia. Hay 1/3, que es el tercio de legítima estricta, que se denomina, que hay que repartirlo a partes iguales. El tercio de mejora, con el que podemos, valga la redundancia, mejorar a uno de nuestros hijos, y el tercio de libre disposición, que podemos destinar a quien queramos. Los padres, a falta de los hijos, pues también tienen derecho a la mitad de la herencia,
y el resto pues sería libre, ¿eh? Y el cónyuge viudo, bueno, pues que tiene, si concurre con los hijos, pues tiene su legítima ser usufructo de 1/3, si concurre sin hijos y con los suegros, pues entonces tiene el usufructo de la mitad, y sin hijos y sin padres, pues tiene el usufructo de los 2/3 de la herencia, ¿eh? El usufructo, para que lo entiendan ustedes, yo siempre lo explico, es como la propiedad se extiende en 2 planos, ¿eh? El plano del que usa y disfruta el bien, y el plano del que tiene la propiedad sin la facultad de usar y disfrutar. Pues sobre todo, pues por ejemplo, pensemos en un inmueble, pues los alquileres pues son para el usufructuario, ¿eh? Si hay que vender la vivienda, pues habrá que vender la vivienda de acuerdo el usufructuario con el nudo propietario, ¿eh? Hay que ponerse de acuerdo los dos y venderlo. Si el usufructuario no quiere vender, pues no se vende y él estará usando y disfrutando la vivienda hasta que fallezca, ¿eh? Y el nudo propietario adquirirá la totalidad de la propiedad, es decir, los 2 planos, el uso, el disfrute y la nuda propiedad, cuando el usufructuario fallezca. Otra cuestión que me ponían aquí era el tema de las donaciones en vida, ¿eh? Bueno, vamos a ver, como ha hablado nuestro decano y la vicealcaldesa, la esperanza, y lo ha contado mi compañera Mercedes, la esperanza de vida cada vez es más larga, somos más longevos. Entonces, bueno, las donaciones en vida, los padres, todos los que somos padres, pues siempre queremos ayudar a nuestros hijos y tal igual, pero hay que pensárselo bien, ¿eh? Hay que pensárselo bien, porque la vida es muy larga y a veces pues a lo mejor nos pasamos de generosos con los hijos, que nunca nos pasamos, pero en fin, los padres siempre tenemos como la idea de que hay que ayudar, pero también hay que pensar un poco en nosotros mismos, ¿eh? Yo aquí también diría, si va usted a hacer donaciones, pues consulte también en la notaría y en su caso al asesor fiscal, porque ojo sobre todo con las donaciones de inmuebles, ¿eh? Sobre todo con las consecuencias fiscales, porque con las donaciones de inmuebles, como decía la vicealcaldesa, pues con el tema de los impuestos vamos a tener que pagar la plusvalía municipal, que es un impuesto que no es barato, y vamos a tener que, se va a generar para el donante una ganancia patrimonial en el impuesto sobre la renta, que eso es una cosa que la gente muchas veces no atiende a esa razón, y eso hay que explicarlo. Las notarías generalmente se lo decimos y se lo subrayamos. Ojo, porque vamos a tener que pagar el impuesto de donaciones, la persona que reciba el bien, pero nosotros, el donante, que esto suena un poco raro, yo dono una cosa y encima tengo que pagar impuestos, pues sí, voy a tener que pagar impuestos sobre la renta, la ganancia patrimonial que se genera con ocasión de esa transmisión del inmueble. Entonces hay que valorarlo, porque a veces, pues a veces es un pico con el que no contaba el donante, y a lo mejor pues es mejor que no donemos, y ya lo heredarán cuando fallezca, ¿eh? Entonces, ojo con las donaciones de inmuebles. Las donaciones de dinero sí que efectivamente pues están fiscalmente, pues aquí por lo menos en la Comunidad de Madrid el impuesto es muy reducido y pues tienen menos problemas, pero ojo con las donaciones de los inmuebles. El tema del testamento vital, que esto es la cuestión también que me ponían aquí en las cuestiones a tocar. Bueno, ya saben que el testamento vital actualmente aquí en la Comunidad de Madrid debe hacerse en los consultorios, en los centros de salud. El testamento vital es el testamento donde, digamos, nosotros establecemos unas instrucciones últimas del paciente sobre que sean los cuidados médicos que queremos que nos apliquen en el momento, digamos, en el que nosotros ya no tengamos capacidad o discernimiento para establecer cuál sea nuestra voluntad. La Comunidad de Madrid está en trámites, estamos en trámites, porque antes se podía hacer la notaría y nosotros desde la notaría lo enviábamos a un registro, pero ahora no lo podemos hacer. Lo podemos hacer, pero entonces ustedes tienen que ir al registro y llevarlo. Entonces, por eso al final, en estos momentos realmente no lo estamos haciendo, porque cualquier persona que viene a esta notaría, al final, mire, vaya usted allí porque es más barato y es más rápido y lo van a hacer de una forma mucho más sencilla, ¿eh? Pero es verdad que la comunidad quiere que desde la notaría se pueda también hacer, con lo cual pues lo mandaríamos también al registro, porque hay un registro de estos testamentos, porque claro, si yo me muero en otra comunidad autónoma o demás, pues menuda la gracia, si no saben que lo he hecho, pues no lo van a tener en cuenta, ¿eh? Ahora, precisamente en estos días, pues se ha generado un registro para todas las comunidades autónomas, donde desde cualquier comunidad autónoma se puede constatar si una persona ha hecho o no ese testamento vital.
Otra cuestión que me planteaban que habláramos algo son los famosos legados solidarios, es decir, se puede legar pues a entidades, a la Iglesia, a ONGs, a sociedades protectoras de animales, que hay mucha gente que lo hace también. En fin, esos legados son factibles, por supuesto, pero habrá que imputarlos siempre a ese tercio de libre disposición, Es decir, si yo tengo hijos y tengo cónyuge, pues puedo hacer un legado a una ONG, pero tendremos que imputarlo al tercio de libre disposición. Si no hay suficiente, esos legados, pues habría que reducirlos. La renuncia también, otra cuestión que se ponía en el guión que tocáramos, las renuncias a la herencia. Bueno, se puede también renunciar a una herencia, evidentemente, sobre todo si tiene deudas, sobre todo si tiene deudas. No es fácil tampoco saber si una herencia tiene deudas. Hay que hacer pues tratar de enterarnos. Hay un procedimiento en las notarías, tenemos unos informes de actividad. No es que eso sea la panacea, pero en fin, nos permite saber si esa persona fallecida, pues qué escrituras suscribió, qué pólizas o qué contratos bancarios suscribió, si es que se intervinieron en notarías. Ojo, porque luego puedo tener deudas derivadas de mi actuación personal con otras personas o de mi actuación profesional, y eso es más complicado saberlo, pero en principio con este informe de actividad que podemos expedir a las notarías también nos puede determinar, o por lo menos darnos unos indicios de si esa persona tenía o no tenía muchas deudas. Recuerden que, claro, cuando se acepta la herencia, pues se acepta con el activo y con el pasivo, es decir, lo aceptamos con todos los bienes, pero también con todas las deudas. Por eso ahí, hombre, cuando son familiares y demás, pues generalmente todos sabemos cuál es la situación, pero cuando se trata, nos hacen herederos de un tercero extraño que no conocemos, bueno, pues entonces a lo mejor conviene hacer previamente una cierta indagación, y siempre podemos aceptar la herencia a beneficio de inventario, en cuyo caso pues ya digamos que aceptamos si hay para repartir, pues lo aceptamos. Si no hay para repartir, pues toda la herencia iría para pagar las deudas y nosotros pues no heredaríamos nada, Pero ahí ya sí que limitamos nuestra responsabilidad en relación a las posibles deudas que tuviera la herencia. Y por último, ya, porque ya me estoy extendiendo, me parece que también lo habíamos tocado, porque esto es tanto novedoso, que es la última ley la 17/21 sobre los animales domésticos. Bueno, pues la ley ha establecido pues que si tenemos alguna preocupación en relación a nuestras mascotas y demás, pues incluso también el testamento podemos determinar hacia quién o quién queremos que las cuiden. Luego la persona a la que se la dejemos podrá decidir si quiere o no. Pero en fin, esto también se puede plantear incluso en el testamento. Y sin más, porque me estoy excediendo ya pues muchas gracias, Pedro, por Espero que les haya sido útil, por lo menos, ¿vale? Por la exposición útil y práctica, y además que has ido recogiendo pues muchas de las cuestiones que normalmente se nos van planteando en la notaría y que nos pregunta la gente. Entonces, yo creo que ahora corresponde el turno de preguntas. Si ustedes tienen alguna duda o algo que nos quieran preguntar, tanto a Pedro como a cualquiera de nosotros. Ahora va a venir, ¿no? Sí. Pues sí, ahora, sí. Gracias. Hola, buenos días, don Pedro. Una duda sobre el usufructo. Una pareja con 2 hijos, muere uno de los cónyuges, el cónyuge viudo quiere vender la propiedad, necesita la autorización de los hijos, entiendo, ¿no? Claro, es que el bien es de Sí, el bien es, si el cónyuge viudo es el usufructuario, sí, evidentemente, ya les he dicho, la propiedad se extiende en 2 planos, el usufructuario y el nudo propietario, pero la propiedad son los 2 planos. Entonces, para venderlo necesitamos que firmen y que se pongan de acuerdo el usufructuario y el nudo propietario. Gracias. Tienen que estar de acuerdo los 2. La señora Benino. Oye, respondemos vosotras si queréis. Bueno, ya luego. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en un testamento, un matrimonio, bueno, yo lo digo por un caso que yo tengo directo, un matrimonio, fallece el marido y deja a la mujer los bienes, pero luego deja un residual para cuando su mujer fallezca a los sobrinos?
¿Qué ocurre, por ejemplo? Porque, claro, si hay un residual, se entiende que cuando fallece la otra parte, pues ese residual va efectivamente a los sobrinos. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que esa otra persona ha fallecido, que ni nos hemos enterado ni nada hasta después de 1 año y pico, ella había otros sobrinos, por otra parte, que ni habían tenido relación ni nada que ver con ella, descubrieron, claro, ese testamento y dijeron, uy, claro, cuando muera esta señora, la mujer de mi tío en concreto, claro, ha muerto y se lo van a llevar los sobrinos de él, que es el que lo generó, quien lo ganó, que todo. Pero claro, al descubrir eso, ¿qué hicieron? Hacer otro testamento a favor de ellos. Y entonces, claro, yo fui al notario a ver si podíamos poner un... Ya, pero como le he dicho antes, como le he dicho antes, el testamento el que vale es el último. Claro, pero es que si hay un residual, ¿cómo es posible que luego desaparezca? Porque hay unos que han aparecido por ahí y lo han hecho que pase habría que ver el caso. Entiendo que me da la impresión, por lo que usted me está diciendo, este señor o esta señora hizo testamento, se lo dejaba a su cónyuge y habría una sustitución fideicomisaria, supongo, de residuo a favor de los sobrinos, supongo. Eso es. Por lo que me está usted diciendo, luego algún sobrino se llevó a esta señora o este señor a una notaría y hicieron un testamento nuevo y entonces se lo dejaban todo a los sobrinos X. Vale, entonces, aquí le digo, el testamento se puede impugnar, evidentemente, si esta señora no estaba en sus cabales, pero normalmente ahí los notarios somos muy estrictos. Yo, si me veo una persona que no sabe lo que quiere hacer, lo siento mucho, pero no otorgamos testamento. Y tendrá... ¿Perdón? No estaba. Pero bueno, pero eso es su... ¿Sabe qué pasa? Claro, que una cosa es Madrid y otra cosa son sitios pequeños donde yo tengo un amigo que es notario, que es notario. No, esto no puedes. Los notarios son iguales en Madrid y en los pueblos. Quiero decir que, como no sabe una cosa, es que es incomprensible que haya llegado a esa situación. Bueno, habría que ver el testamento. Yo creo que se trata de un fideicomiso de residuo, como dice mi compañero Pedro. Entonces, a lo mejor se nombrará a la señora con facultad de disponer por eso, trascendiendo un poco ya el caso concreto, por eso insisto, hay que hacer testamento. Claro. Cuando estemos en nuestros cabales, es decir, no hay que esperar a que ya no estoy bien, porque cuando ya no estoy bien es que podemos encontrarnos que probablemente es lo que pasa, vamos, que es que el notario me diga que no, o la notaria me diga, mire, no, bien, yo me entrevisto con los testadores, me entrevisto yo solo, y si veo que es que le digo, hoy es de noche o es de día, y mira y no sabe, hoy es martes o es miércoles, ¿cuántos hijos tiene? No lo sé, pues ya no, yo ya no sigo. Ya no sigo, porque evidentemente la persona, pues a lo mejor tiene ciertas capacidades, pero ya no estamos para decidir. Entonces, no lo sé lo que debió pasar. Los testamentos también se pueden impugnar y los notarios podemos equivocarnos, pero le digo que en el 99,9% el notario, si no ve a la persona con capacidad, no debe otorgar testamento. Otra cosa es que... Por eso es la sorpresa mía, porque que no ha estado nunca bien y que se la ve en cuanto a las 3 o 4 palabras con ella, ¿cómo ha podido testar? Y ha podido testar a favor de gente que ni en la vida, vamos, no sé. Y luego muy bien. Otra cosita, si puedo. Sí, claro. Sí. Vamos a ver, una persona, por ejemplo, soltera, que no tiene ya nadie en la vida, tiene primos y no quiere dejarles nada. Perdón, sí. No quiere dejarles nada, pues porque no ha tenido relación por lo que sea, y dice, bueno, pues voy a dejarlo esto a la Asociación de Lucha contra el Cáncer y a algún organismo de enfermedades mentales, tal. Eso, vamos a ver, ese testamento, como si esa persona fallece un día, ¿cómo esos organismos saben? Bueno, bien, buena pregunta. Ahí, hombre, conviene que si lo hace, les haga llegar una copia del testamento a esas entidades. Claro, conviene. Pero vamos a ver, se les hace ya una copia y en todos los sitios, por ejemplo, al Padre Ángel. ¿no? Sí. Y entonces, claro, como en todos los sitios hay desaprensivos, pues dicen, bueno, una señora ahí sola que ha dejado esto, entonces pueden tener un cierto riesgo. ¿Cómo eso se...? Claro, eso ya sabía yo que había que mandar una copia, pero... Nosotros también, cuando os pedimos copia de los testamentos, si contiene una disposición en favor de una institución benéfica y tal, tenemos que ponerlo en conocimiento. O sea, que los propios notarios, cuando se abre el testamento, antes vamos, abre, que eso es como cuando surte efectos, el testamento, que es cuando muere el testador. Cuando nosotros autorizamos un testamento, si contiene disposiciones en favor de una fundación y tal, nada hacemos, porque no sabemos si ese testamento será el que al final va a regir la sucesión. Pero cuando os pedimos la copia
copia autorizada, cuando ya nos traen la partida de función, las últimas voluntades, y expedimos la copia, si contiene una disposición en favor de la Asociación del Cáncer o de Manos Unidas o de la Iglesia Católica o la Cruz Roja, tenemos que ponerlo en su conocimiento. Luego ya es una garantía la que ofrecemos nosotros mismos. Aparte que a veces hay una albacea. Yo en esos testamentos siempre suelo aconsejar, cuando contienen, que se nombre una albacea, que es la persona que se encarga un poco de interpretar la voluntad del testador, ejecutarla. Entonces, si hay esos legados, que luego es molesto, que es entretenido entregarlos porque tienes que ponerte en contacto con la asociación, a ver cuál es la persona que firma, en fin. Entonces sí que dices, pues hombre, usted una albacea, que puede ser su sobrino, quien sea, o su hijo, quien sea, pues para que se preocupe de estos trámites, que los hay. Una persona de confianza. Es en el caso de que esta persona, el que ha testado, no tenga a nadie más que primos lejanos. Pues sí, pero siempre tendrá algún amigo, alguna persona de un poquito más de confianza. No, eso sí, una albacea en ese... Sí. Vale, gracias. Sí, pase por ahí detrás, porque si no... Hola, buenos días. Quería saber si la diferencia entre una aceptación simple de una herencia y una aceptación a beneficio de inventario. A beneficio de inventario es no te haces cargo de las deudas, pero ¿por qué entonces no siempre se hace a beneficio de inventario? O si notarialmente tiene alguna implicación, algún coste, no sé. ¿Por qué no siempre, digamos, para salvaguardar al heredero, por qué no siempre se hace a beneficio de inventario? Pues, ¿puedo contestar yo? Pues vamos a ver, no se suele hacer a beneficio de inventario porque es muy bonita la palabra, acepte a beneficio de inventario, pero es un expediente laborioso, largo, costoso y muy molesto. O sea, realmente una aceptación a beneficio de inventario lleva muchísimos trámites. O sea, se tiene que notificar a los legatarios, a todos los acreedores, se les tiene que dar un plazo, tienen que venir a la notaría. O sea, y realmente otra cosa, porque cuando tú aceptas una herencia a beneficio de inventario, luego los bienes de la herencia no puedes disponer de ellos. O sea, todo el mundo querría... Pues venga, la acepto a beneficio de inventario y así ya no comprometo mi patrimonio y acepto la herencia, sí. Pero es que los bienes de la herencia quedan como apartados y hasta que tú no satisfagas a los acreedores no puedes hacer nada con esos bienes. Entonces, realmente, cuando una herencia es muy deficitaria, yo creo que lo mejor es renunciarla. O sea, es renunciar. Realmente la aceptación de la herencia a beneficio de inventario es un procedimiento que yo creo que es más oportuno cuando hay deudas ignoradas que luego te pueden sobrevenir. O sea, pues puede haber una deuda de estas, una deuda de Hacienda, una responsabilidad, pero cuando hay deudas ciertas, yo creo que no tiene tanta utilidad porque realmente lo dice el Código Civil. O sea, cuando tú aceptas beneficio de inventario, los bienes no puedes disponer de ellos hasta que satisfagas totalmente a los acreedores. Entonces, claro, ¿de qué me sirve heredar 2 fincas? Si no las puedo vender, no puedo hacer nada con ellas hasta que satisfaga a los acreedores. O sea que claro, que realmente la aceptación a beneficio de inventario no es tan práctica luego. Y yo añadiría que además hay mucha gente que piensa que nosotros tenemos una especie de bola de cristal que conocemos las deudas de la gente y no. Eso es una tarea que tiene que hacer el heredero, buscar. No hay ningún sitio en donde estén, estas son las deudas de una persona. Claro. Esa tarea de búsqueda la tiene que hacer el heredero. En las notarías no tenemos más información. Está el informe de actividad, pero claro, no es... No, eso es solamente de lo que hubiera firmado el causante en notarías y desde hace unos años para acá, porque eso está informatizado, o sea que tampoco... Y claro, y no todo se firma en las notarías. Ahí pues uno puede tener contratos privados por ahí donde pues haya asumido deudas o haya asumido una serie de obligaciones que hay que saberlo, hay que buscarlo, claro. A ver, vino esta señora, quería preguntar de la primera fila. ¿Se puede hacer una donación con reversión de la persona a la que se ha donado para que vuelva a la persona donante? No. ¿Frente al fallecimiento? No, frente al fallecimiento yo creo que no. O sea que no hay posibilidad. No, se puede hacer una donación con cláusula de reversión para algunos supuestos. Para algunos supuestos. Yo puedo donar a mi hija una casa y decir, pero esta donación... que haya una cláusula de reversión en un determinado supuesto, pero no en general, no para causa de fallecimiento. Hola, buenos días. Una pregunta. En un testamento hecho por los cónyuges en el que
En caso de fallecimiento se nombra al otro usufructuario de lo que son los bienes y todo eso. En el caso de que la persona o el cónyuge que quede en vida puede disponer de esa herencia por sí solo o teniendo hijos, claro. No, bueno, ese es el testamento, digamos, más común, el que se hace, el que lo habrán oído ustedes mucho, del uno para el otro. Bueno, es del uno para el otro, pero relativamente, en el sentido de que le dejamos a nuestro cónyuge el uso y el disfrute de todos nuestros bienes. Pero vuelvo a repetir, como me preguntaba antes esta otra señorita, para disponer hay que ponerse de acuerdo el usufructuario y el uno propietario, pero es verdad que yo como usufructuario, si no quiero que se venda la vivienda, lo pueden vender mis hijos, pueden vender la nuda propiedad. Otra cosa es que encuentre gente que quiera comprar nuda propiedad, que hay gente que la compra, pero yo voy a seguir en la casa hasta el final. O sea, es decir, que tampoco, ojo, que el hecho de, para venderla en su totalidad el inmueble, tenemos que firmar ponernos de acuerdo el usufructuario y el nudo propietario, pero, ojo, son dos derechos que están en dos planos y que yo puedo vender la nuda propiedad. O sea, los hijos pueden decidir buscar un inversor, que los hay por ahí, y les vendo la nuda propiedad. Otra cosa es el precio que me paguen, eso ya es otra cuestión. Pero yo como usufructuario digo, bueno, vender la nuda propiedad y yo me voy a quedar aquí. Punto. Hola, buenos días. Mi pregunta era con respecto a las donaciones de inmuebles. Quería saber el donante cuando hace la donación al año siguiente en la declaración de la renta, esa donación para hacer la valoración ¿hay que dirigirse a Comunidad de Madrid o cómo se hace esa valoración de la donación? Vamos a ver, sí, en la valoración de lo que tiene usted que coger el valor por el que lo adquirió y el valor por el que lo he donado. Y esa diferencia, si es positiva, hay un incremento de patrimonio, y si es negativa, hay un decremento de patrimonio. Vale, esos son los dos valores que tiene usted. Como una venta. Vale. Sí. Vale, por eso en las donaciones, ojo, porque es que claro, la gente se cree yo dono y ya está, y dono y todo es el problema del que recibe, que tiene que pagar la plusvalía y tal. No, ojo, porque en el impuesto de la renta luego viene el tío pago la rebaja y a veces es bastante, bueno, pues puede ser importante. A lo mejor en ese momento pues yo no tengo dinero para hacer frente a ese incremento de patrimonio, que eso es entre un 19 y un 23% aproximadamente de la ganancia patrimonial. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Yo quiero agradecer también a la notaria de MECO, que casualmente yo me vi asesorada por ella y, bueno, estupendamente. Gracias. Y hicimos incluso el testamento allí. Entonces, muchas gracias. Las posesiones. Si hay una posesión. Si se quiere vender. Será de a quien se haya instituido heredero, de a quien se haya dejado el remanente, o si es todo por iguales partes, pues todo por iguales partes. Sí, normalmente hay una cláusula en la que se suele recoger que todo lo no repartido sea o por iguales partes o para tal persona. Pues ese es el heredero, ese es el que se lleva todo. El heredero universal. Sí, pues es el que se lleva todo. Por lo tanto, el heredero pues con el heredero universal. El heredero es que el testamento no tiene que contener enumeración de los bienes. Puede contenerla si tú un bien específico lo legas a alguien, pero si no, lo más normal es nombro heredero a fulanito. Entonces, ese heredero es el que sucede en todos los bienes. Por eso les he dicho antes que es una cuestión también muy típica. ¿Tengo que llevar a la notaría una relación pormenorizada de todos mis bienes? No, en principio no, salvo que voy a hacer, por eso les digo que eso hay que consultar con la notaría. Si voy a hacer un testamento particional en el que voy a distribuir todos mis bienes, todos y cada uno, bueno, entonces sí, conviene llevar, por lo menos, saber dónde están situados y demás. Pero si no, no es en absoluto necesario. No pasa nada. Si usted me ha nombrado a mi heredero, pues yo soy heredero. Y punto. Heredero de todos sus bienes. Los que haya cuando usted fallezca. Cuando usted fallezca, que se lo pueda haber vendido antes y pueda usted disfrutado en vida. Lo que haya cuando usted fallezca. No, que es que no pasa nada porque no figura la finca. Sí. Que sí.
Es que en el testamento no hace falta que detallemos, insisto, no hace falta que detallemos todos los bienes, porque usted cuando hace testamento con 30 años tiene unos bienes, cuando tiene 70 tiene otros bienes, más o menos. Entonces, bueno, no sé. Usted me parece que está pensando en un caso muy particular, pero le digo que en principio, como ha dicho mis compañeras, el heredero es el que lleva todo, en principio, ¿vale? Hola. Sí, allá al fondo que... Sí, una pregunta. Han hablado de las consecuencias fiscales de donar en vida. ¿Qué diferencia hay ¿Qué diferencias hay entre fiscalmente entre donar en vida y heredar? Bueno, pues, por ejemplo, ya le he dicho yo, una consecuencia, sobre todo con el tema de los inmuebles, el incremento sobre la renta de las personas físicas, que puede ser importante, que eso nos lo ahorremos en la sucesión. Yo aquí, la gente se pone muy nerviosa con el impuesto de sucesiones y donaciones y lo van a cambiar y tal. Yo, y después del congreso que hemos tenido en Málaga sobre el tema del envejecimiento y demás, yo creo hay que ser generoso con los hijos y donarles, pero hay que pensar en nuestro futuro, Entonces, mire, cuando yo fallezca, pues ya heredarán, Que no digo que no haya que, ojo, que yo tengo 3 hijos y les he ayudado y demás, y no digo que no haya que ayudarles y demás, pero que no queramos a veces también, yo creo, mi modesta opinión, darlo todo en vida y después, porque en vida, a ver, ¿cuánta vida me va a quedar a mí? Porque si me quedan 20 años por delante, pues bueno, pues vamos a ver, Y ojo con las consecuencias fiscales, porque efectivamente con los inmuebles pues sí que se puede tener que pagar encima, o sea, el impuesto sobre la renta. Entonces, para eso, pues mejor que hereden y ya está. Luego hablará, supongo, Dolores, del tema de dejar el usufructo, pero en fin, hay que ser un poquito cautos. Por eso le digo que si van a hacer alguna cosa de ese tipo, pregunten en la notaría y asesórense primero bien antes de lanzarse a hacer alguna cosa. Yo tuve un caso hace poco que se hizo la donación y me vino luego el señor a los 4 o 5 días diciéndome que, oiga, es que tengo que pagar 60.000 euros en el impuesto sobre la renta, me he enterado. Digo, ya, pues que ya se lo dijimos. Pues ahora, pues quiso revertir la donación. Entonces, lo hemos hecho, pero claro, yo ya le he dicho, digo, pero Hacienda no sé lo que va a pasar. Me temo que va a tener que pagar, luego reclamar, ingresos indebidos, o sea que hay que tener cuidado, Por eso, asesórense bien antes en la notaría, o bueno, si tiene un asesor fiscal, pues con el asesor fiscal, pero asesórense porque las consecuencias luego, bueno, pues pueden ser importantes. Pues yo creo que una última pregunta y pasamos a Dolores para que explique pues todos estos negocios que podemos utilizar y luego puede haber más preguntas, que si queda alguna del tintero ya luego la contestamos. Ha hablado sobre las donaciones de inmuebles y en las donaciones de dinero ha dicho que es mucho menor, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Sí, ¿Me podría decir un poco? Y también, si es necesario una donación de dinero, hacerla ante notario. No le he entendido la segunda parte. Si hay que hacer la donación de dinero ante notario. Ah, sí. También. Sí, es que los beneficios fiscales que establece la Comunidad de Madrid para las donaciones en dinero exige que se haga en documento público, sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no tiene trascendencia las donaciones de dinero en el impuesto sobre la renta? Porque el valor del dinero es el que es. Ahí yo no adquirí el dinero por un valor y ahora lo vendo por otro valor o lo dono con otro valor. El dinero siempre vale lo mismo. Por lo tanto, en el dar dinero no hay incremento o decremento de patrimonio en renta. Entonces, únicamente se genera pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. Como aquí en la Comunidad de Madrid está bonificado en un 99% la cuota, pues prácticamente salen, no digo que gratis, pero en fin, pero salen muy económicas. En ese sentido, el impacto fiscal de las donaciones de metálicos es... ojo, estamos hablando de padres a hijos, ojo, no a ver si estamos pensando si se lo dono a mi amigo, entonces ya es otra cosa, Estamos hablando de padres a hijos o de hijos a padres, Vale. Muy bien, pues Dolores. Vale, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Yo, muchas gracias a todos por venir hoy aquí. Voy a intentar explicar e intentaré ser breve porque veo que luego las preguntas son quizá igual más útiles bueno, pues cómo una vez jubilados, sobre todo, podemos completar nuestros ingresos o tener una cierta organización para poder
cumplir todos nuestros sueños, si se quiere decir así. En España, como tenemos un plan de pensiones público, quizá pues no hemos sido tan conscientes de la necesidad de tener una previsión y una organización de cara al futuro, a cuando ya nos jubilamos y dejamos de tener ingresos periódicos. Los planes de pensiones y otras figuras que en otros países se han desarrollado más, pues quizá en España se han desarrollado menos y ahora empiezan a ser pues algo más de moda o que nos llama más la atención porque necesitamos completar esa pensión que igual no llega porque, de hecho, además, vivimos más tiempo. Sí que hay algo bueno en España y es que existe quizá una, bueno, podemos llamarlo costumbre, que en otros países no existe, de que somos muy de comprarnos nuestra casa y por lo tanto tenemos a mucha gente mayor, jubilada, que sí que tiene vivienda en propiedad, incluso una primera vivienda y una segunda, y por lo tanto podemos tener unos recursos muy buenos para completar la pensión que se nos va quedando justa para las necesidades de hoy en día. Estas figuras, que pueden ser pues la llamada hipoteca inversa, rentas vitalicias, vender la nueva propiedad y quedarme el usufructo, voy a intentar, bueno, pues lo más brevemente posible explicarlas para ver las diferencias que hay y que una pregunta que es muy habitual y que nos hacen en las notarías de qué es mejor, a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho nuestra vicealcaldesa. Y es que yo no puedo saber lo que es mejor para otra persona. Lo mejor es que cada uno se informe y decida, viendo los pros y los contras, qué es mejor para cada uno, porque lo que es mejor para mí puede no ser mejor para Mercedes o para Pedro. Entonces, empiezo por la hipoteca inversa, que quizá es lo que está más de moda y se oye hoy más en día, más de publicidad y en muchos medios. El nombre es bastante descriptivo, hipoteca inversa, aunque quizá no para todo el mundo sea tan descriptivo como lo pueda ser para nosotros. Habitualmente lo que llamamos la hipoteca tradicional es que el banco nos deja dinero para comprar la vivienda. En este caso ya somos propietarios de la vivienda y lo que hacemos es darla en garantía para que el banco nos dé un préstamo para, bueno, pues completar de alguna manera nuestros ingresos. Esta hipoteca se puede percibir de distintas maneras. Podemos pedirle a la entidad que nos dé un capital determinado o que nos dé una renta a través de determinado periodo de tiempo hasta que fallezcamos. Lo interesante de la hipoteca inversa, digamos que las condiciones o requisitos que tienen que cubrir, sobre todo para tener determinados beneficios fiscales, es ser mayor de 65 años, tener la vivienda en propiedad. Además, si es la vivienda habitual, tiene especial beneficios fiscales, puesto que no tributa en actos públicos documentados. En general, tampoco tributa en renta, puesto que no es un ingreso, sino que es un préstamo que hay que devolver. No lo tiene que devolver la persona que pide el préstamo, sino sus herederos. Es decir, es como que le larga la pelota a los que vengan detrás. En esta hipoteca podemos, bueno, pues negociar las condiciones, igual que en cualquier otro préstamo hipotecario, pues negociar con el banco cuánto nos da. Obviamente no va a ser el mismo valor de mercado, puesto que nosotros seguimos siendo propietarios de la vivienda es nuestra, tenemos el derecho, por lo tanto, de seguir utilizándola. Y el porcentaje que nos vayan a dar pues no será el mismo, dependerá también de la edad que tengamos, porque normalmente este contrato va a finalizar cuando fallezcamos. Las condiciones de tipo de interés se fijan en el momento inicial, cuando suscribimos el contrato de hipoteca inversa, y nosotros no vamos a tener que pagar nada al banco, no devolvemos nada, no hay cuotas, se establece una carencia hasta el momento del fallecimiento. Esto no quiere decir que si en un momento anterior lo queremos cancelar no podamos cancelarlo, se puede cancelar. Devolvemos el capital que hayamos dispuesto, si es todo, pues todo, con los intereses hasta ese momento, y oye, ya paz y después gloria. O podemos esperar, nosotros percibimos el capital entero o de forma fraccionada, haciendo distintas disposiciones, y cuando fallezcamos serán nuestros herederos los que tienen un plazo de 6 meses para devolver ese préstamo, o bien volver a hipotecarlo, pedir otro préstamo, es decir, eso ya lo que ellos quieran hacer. Es interesante también porque quien responde de esa deuda una vez fallecido es el patrimonio del causante. Hay una hipoteca que es una garantía preferente y que, por lo tanto, si los herederos deciden que no pagan, el banco va a poder reclamar contra todo el patrimonio de ese causante, incluyendo, por supuesto, subastar la finca hipotecada. Tiene, por lo tanto, que estar previamente tasada la finca también, igual que en cualquier otra hipoteca. Hay que
previamente informarse, asesorarse, pasar, por así decirlo, el proceso propio de contratación de la hipoteca y no tiene, para poder contratar la hipoteca inversa no tiene por qué ser la vivienda habitual, pero la vivienda habitual tiene una serie de beneficios fiscales adicionales respecto de cualquier otra vivienda, con lo cual si disponemos de una segunda vivienda en la playa o donde sea, también se puede hacer este tipo de negocio. Somos nosotros quienes decidimos con la entidad si queremos percibir todo el capital de golpe o de forma fraccionada. Las entidades que lo pueden hacer son pues, los bancos, entidades financieras, aseguradoras. Cada vez, por así decirlo, hay más información y se amplía también la gama de productos y la forma en la cual lo podemos contratar, pero eso sí que es cierto que para tener toda la información con quien hay que hablar es con la entidad financiera que en su caso nos lo vaya a dar, porque nosotros en las notarías, por supuesto, les podemos informar de lo que jurídicamente es esa figura, pero de las condiciones concretas no, puesto que nosotros no somos quienes hacemos esa financiación. Eso es la entidad concreta y dependiendo de las circunstancias, del tipo de inmueble, pues le podrán dar una u otra solución. Existe también la posibilidad de vender la nuda propiedad y reservarnos el usufructo. Este caso es distinto porque aquí sí que perdemos la propiedad de la vivienda, ya no somos propietarios. En el otro caso, incluso podríamos llegar a venderla sabiendo que la hipoteca permanece, claro, que la garantía del banco, o incluso puede haber una cláusula que diga que en caso de venta se cancela el contrato de préstamo. Dependerá de lo que hayamos pactado, pero en la hipoteca inversa seguimos siendo propietarios. Cuando vendemos la nuda propiedad, no. Si vendo la nuda propiedad y me reservo el usufructo, yo lo he vendido. Tengo el derecho de usar y disfrutar durante el resto de mi vida, normalmente, esa propiedad, pero una vez que yo fallezca, ya no pasa a mis herederos, eso será de la persona que lo ha comprado. Por lo tanto, aquí también, bueno, pues lo podremos vender por más o por menos precio, en función sobre todo de la edad que tengamos y de la esperanza de vida, porque lógicamente la persona que lo adquiere será alguien que no tenga prisa por usarlo y se regirá por normas del mercado. Existe también la posibilidad y tiene determinados beneficios fiscales que cuando vendemos la nuda propiedad y lo reinvertimos en un producto de renta vitalicia tiene determinadas ventajas. La renta vitalicia es un contrato, por así decirlo, por el cual yo pongo un capital y al cabo de un tiempo lo que voy a recibir es una renta periódica, renta que se puede pactar también que sea durante un determinado periodo de tiempo, normalmente hasta mi fallecimiento. Entonces, todos estos productos van encaminados no ya a pensar en los que están detrás, sino en mí mismo, en lo que yo necesito ahora, si quiero seguir viviendo en mi casa y necesito un complemento, necesito unos ingresos adicionales, poder tenerlos. Sigo, digamos, disfrutando exactamente igual de mi propiedad, pero he complementado mi renta de una determinada manera y con unos determinados beneficios fiscales. Al principio me he referido brevemente a los planes de pensiones, que no he hablado más porque, bueno, realmente esto supone una organización quizá más temprana en lo que va a ocurrir una vez nos jubilemos. Es cierto que ahí hay un fuerte componente fiscal también y como exige, bueno, pues un cierto periodo de tiempo de imposiciones, en este punto ya deja de ser más interesante. Es más, estoy ya jubilado y tengo ya unas necesidades que cubrir. La renta vitalicia también, vamos, la ventaja que tiene fiscalmente es que tributa menos cuanto mayor se sea, porque hay unos determinados porcentajes en los cuales a la hora de tributar como rendimiento de capital mobiliario en la renta, pues tiene unas reducciones, por así decirlo, y por lo tanto ayudan mucho y se está intentando pues cada vez más ayudar de alguna manera a que la gente mayor que ha ahorrado sobre todo con productos inmobiliarios pueda completar su pensión y pueda de alguna manera bueno, pues vivir con desahogo y sin el agobio que sobre todo además actualmente hay con la subida del nivel de vida. Y no sé si tenía algún tema más. Déjame ver. Pasamos a las preguntas, sino es que al final yo creo que es lo más útil. Sí, todas las preguntas que le suscite. Tiene, por ejemplo, la nuda propiedad de un piso, una propiedad y otra tiene el usufructo. Entonces, la persona que tiene el usufructo la está disfrutando, la que tiene la nuda propiedad fallece, ¿qué pasa? El usufructo sigue
Sí, la nuda propiedad es independiente del usufructo. Es decir, si fallece el usufructuario, está claro que el nudo propietario consolida el dominio y es pleno propietario, y si fallece antes el nudo propietario, eso no afecta al usufructuario, que sigue teniendo su derecho intacto. O sea, ¿y esa nuda propiedad desaparecería? No desaparece, pasaría a sus herederos. Habría que ver su sucesión, quién es el legítimo heredero de esa persona que ha fallecido. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta del principio un poco. Ha mencionado lo de los tercios legítimos, de la legítima. Y si podía aclararlo un poquito en el caso del cónyuge y los hijos, cómo funcionan lo de los tercios legítimos, creo que lo ha dicho. Sí. A ver, si hay un cónyuge e hijos, los hijos tienen derecho, como mínimo, ojo, a los 2/3 de la herencia. A la legítima corta un tercio, que hay que repartirlo a partes iguales entre ellos, y el tercio de mejora, que podemos repartirlo también a partes iguales o mejorar alguno de ellos. El usufructo, el cónyuge tiene como mínimo el usufructo de 1/3 de nuestra herencia, que recae sobre el tercio de mejora. Por eso yo decía también que si hacemos testamento podemos dejar mucho mejor a nuestro cónyuge, porque si no, con arreglo a las disposiciones del Código Civil para la sucesión intestada, nuestro cónyuge se queda solo con el usufructo de 1/3 de todos nuestros bienes. Aquí, ojo, porque también hay una cosa que la gente suele pensar siempre, generalmente el 80% o 90% de la gente está casada en régimen de gananciales, entonces hay que acordarse bien que cuando una persona fallece, nuestra sociedad de gananciales hay que dividirla en dos. Una parte forma el caudal relicto, es decir, forma parte de la herencia de la persona que ha fallecido, pero la otra parte pues es del cónyuge superste, del cónyuge que ha sobrevivido. O sea que no pensemos que es todos nuestros bienes, si yo estoy casado en gananciales, la herencia es de todo. No, es de la mitad. Hay que partirlo por la mitad y sobre esa mitad mi cónyuge tiene el usufructo de 1/3 si no he hecho testamento. Mientras que si hago testamento, pues a lo mejor le he dejado el usufructo de todo, o a lo mejor le he dejado el tercio de libre disposición en pleno dominio. En fin, por eso, insisto, hagan testamento, como he dicho antes. Vamos a ver, ¿nos podría emplear la figura del curador que viene aquí? El curador lo voy a tratar yo en la tercera, luego le explico lo que es el curador. Si tanto la hipoteca inversa como la renta vitalicia se tiene que hacer ante la entidad bancaria que hayamos elegido. ¿No hace falta pasar por la notaría? Sí, también. La hipoteca inversa sí, desde luego, sí. ¿La hipoteca inversa sí? Sí, la hipoteca inversa sí. De todas maneras, es como una hipoteca normal, hay que negociar las condiciones. De todas maneras, en relación con la hipoteca inversa, estábamos precisamente antes comentando los tres, antes de empezar estas charlas, realmente se han hecho muy pocas. Me parece que de los tres solamente yo he firmado una, y hace bastante tiempo. El problema es que los tipos de interés que aplica la banca, en fin, y no quiero aquí tampoco hacer spoilers de la banca, pero son... ellos también se curan de salud y bueno, hay que estudiarlo bien. Hay que estudiarlo bien porque... Bueno, al final lo que es duro de esto es lo que les decía, que la parte dura es la negociación con la entidad, claro, que es la que va a dar el dinero, claro, porque lógicamente dependerá de muchas circunstancias. Prácticamente la renta vitalicia. Sí, Bueno, básicamente en la renta vitalicia es que puede ser también un contrato como de seguro, es decir, que yo tengo un capital, lo impongo en ese contrato para que luego me lo vayan dando capitalizado en una renta. El problema, como decía Dolores, el problema de ambos contratos es que hay un elemento de aleatoriedad. Hay un tema ahí pero yo como banco no sé cuándo usted va a fallecer. Entonces, claro, eso ¿en qué se ve luego? En el precio. El precio es más caro porque, claro, si yo supiera que usted se va a morir dentro de 3 años, pues perfectamente. Entonces se hace un cálculo de los intereses en función de los intereses de mercado y demás, y yo le digo exactamente lo que le voy a dar. Pero claro, como no sé si usted va a vivir 3, 6, 15 o 20 años,
Entonces, la banca tiene que asegurar más, lógicamente, y las entidades de seguros. Es decir, no es que es un negocio y ellos tienen que ganar, obviamente. Digamos que la esperanza de vida ahí juega en nuestra contra, porque hace valer menos. Un matrimonio con separación de bienes, ¿tiene algún derecho el sobreviviente? Sí, da igual el régimen económico matrimonial. Esto me lo preguntan mucho en la notaría. Los derechos sucesorios son independientes del régimen económico matrimonial. Da igual que estemos casados en gananciales o en separación de bienes. Nuestro cónyuge nos va a heredar, pues si hemos hecho un testamento, pero no tiene nada que ver el régimen económico. Lo que pasa es que cuando una persona fallece, si hay sociedades gananciales, se liquidan los gananciales como una operación previa a la partición. Pero es eso, o sea, si el derecho sucesorio es independiente. Esto me lo dice mucho la notaría, no es independiente. Esto no lo he dicho yo, había que decirlo. Sí. Es una pregunta que a lo mejor nadie la ha planteado. Yo he oído que lo de la legítima ahora estaba en proceso de poderse eliminar. Por ejemplo, cuando tienes 3 hijos o 4, a uno lo quieres desheredar. ¿Se puede o no se puede? Hay que seguir manteniendo la legítima. Vamos a ver, en el sistema de derecho común, además, que es el que nos rige en la Comunidad de Madrid, es que la legítima de los hijos es muy amplia. Hay otras legislaciones, por ejemplo en Cataluña, que es 1/4. En Navarra es una legítima simbólica. Aquí existe la crítica de que la legítima a los hijos realmente es muy amplia, porque los hijos suelen ser muy buenos y demás, pero no siempre. Entonces realmente resulta que tú tienes unos hijos que no te van a ver, que no te cuidan, que no te atienden y les tienes que dejar 2/3, ni más ni menos. Eso, puedes dejarle a uno la legítima estricta, pero siempre hay 2/3 de legítima que tiene que ir a alguno de tus descendientes. Entonces existe mucha crítica y mucha diciendo que a ver si se suprime el sistema de legítimas, pero hoy por hoy rige. Justamente era lo que iba a hacer, o sea, era mi pregunta, porque si tú, por ejemplo, tienes 3 hijos, con 2 se ocupan de ti, son los que están siempre contigo, y todas esas cosas, a lo mejor tú has hecho testamento hace un montón de años. Mi caso, en el año 91, soy muy previsora, pero tengo varios hijos. Y uno de ellos, yo en ese momento le dejé ciertas cosas que eran su legítima, porque no le dejaba nada más. Han pasado 30 años y sigo pensando lo mismo. ¿Tengo que hacer otro testamento si es que se hace ahora lo de la legítima o sigue valiendo el mismo? Le sigue valiendo, perfectamente. O sea, no puedo retirarle. ¿Y qué puedo hacer para que el día que yo fallezca él no la organice con sus hermanos? Porque claro, mi mayor preocupación es que mientras que yo viva, él no va a poder hacer nada. Pero el día que yo fallezca, él va a armársela a los otros, que no tienen culpa de nada. ¿Hay alguna solución para esto? Porque creo que este caso lo tenemos bastantes padres. Pues un poco lo que ha dicho el compañero Pedro, ¿no? Vamos a ver, ahí tiene 2, o dejarle la legítima estricta, que es usted lo que tiene ordenado, o desheredarle si realmente hay causa de desheredación, o sea, si ya es que además hay una tendencia cada vez, porque hay sentencias del Tribunal Supremo que antes la desheredación era por causas muy duras, que te hubieran maltratado, tal. Ahora también te dicen que un poco el abandono, el no tener relación, si dice usted que hace muchos años que no tiene relación, esto podría ser causa de desheredación. El problema es que, claro, como dice usted, que no se alarme a sus hermanos, pues realmente si el desheredado niega la causa, pues puede ver a sus hijos. Por eso a veces es más cómodo dejarles la legítima estricta y además que se la paguen en dinero, con lo cual es casi lo mejor, ¿no? Toma este dinero y déjanos tranquilos, es casi lo mejor. Legítima estricta y facultar, que a lo mejor en ese sentido sí que puede cambiar el testamento si no tiene, facultar al resto de sus hermanos para satisfacérsela en metálico, y así por lo menos ya no tiene un proindiviso con sus hermanos en los bienes de la herencia. Vale, muchas gracias. Allí detrás, Benigno, a la derecha. Sí, ya pasamos a otra mesa. No, al fondo a la derecha. Hola, buenos días. Esto es sobre las donaciones. Tengo un caso cercano que, bueno, una amiga hizo la donación a sus hijas, estaba separada, tenía el piso y donó a sus hijas el 50% del piso. Está
está registrado al 50% para cada hija, y luego tiene una cláusula que leo. La donante se reserva el derecho personal y vitalicio de disponer de la finca donada sin necesidad de alegar motivo o causa alguna. Resulta que, por lo visto, este año pasado ella quiso vender el piso. Había otra vez consultado con el notario que él se lo había hecho. El notario le dijo que sí, que podía venderlo. Consultó con un abogado, el abogado consultó con otros notarios, le dijeron que sí, que podía venderlo. Y a la hora de venderlo, la registradora se negó. ¿Esto es así? No debe ser así. Vamos a ver, la registradora podrá calificar la escritura y poner los defectos que sea, y frente a esa calificación el notario podrá recurrir, o su amiga, o lo más normal. Yo, si es una escritura que he autorizado yo, recurriría yo, porque yo, si autorizo la escritura, entiendo que tiene que ser inscrita, o sea que eso de que la registradora se ha negado, pondrá su nota de efectos y es válida. El Código Civil lo regula, es válido perfectamente que el donante se pueda reservar la facultad de disponer de los bienes, y lo estoy leyendo en el artículo 639 del Código Civil. Exacto, es que si ella, muriese sin haber hecho uso de este derecho, pertenecerán al donatario los bienes o la cantidad que se hubiese reservado, o sea que la escritura sería válida, y la registradora, si no está de acuerdo, que ponga los defectos que considere convenientes, y frente a esa calificación pues ya se verá lo que haya de hacerse, que entiendo que sería recurrir. Yo recurriría. Claro, es que ahora el problema que tiene es que, por lo que me contó, es que está metida ahora en abogados, porque el supuesto comprador había pagado las arras, pero no le dio la fecha de la notaría para comprarlo, porque antes verbalmente la registradora le dijo que no lo iba a hacer. Con lo cual ha denunciado a la registradora, esto el comprador, y ha denunciado también al notario que ellos tenían. Pero ¿llegó a otorgar la escritura a su amiga? ¿Llegó a firmar la escritura de esa disposición o no? ¿De venta? Sí. No. Entonces no entiendo cómo la registradora tuvo conocimiento. Porque, es que es un lío. Supuestamente la secretaria del notario donde ellos estaban, el comprador, llamó al registro, habló con la secretaria de la registradora y todo fue verbalmente, y les dijeron que no iba. Entonces, a raíz de eso, no dio la fecha del notario para la venta real. Y se ha quedado todo en el aire, y ahora ha denunciado a todas esas personas y a mi compañera, claro, a mi amiga. Como lamento la situación, hombre, me gustaría ver la documentación, claro, a ver si hay alguna cosa que se nos escapa en todo esto. No, es que me lo ha pasado. Ya le digo que en el registro está el piso donado a sus hijas, pero con esta cláusula que les he leído. Y la registradora se niega a venderlo. Bueno, a ver, hay una cosa. Yo no sé si esto. Una de sus hijas es menor de edad. ¿Es por eso? Hombre, vamos a ver, cuando alguna de sus hijas es menor de edad. Pero como aquí no lo pone en la cláusula. No, pero yo creo que el donante puede disponer, da igual. Claro, si se ha reservado la facultad de disponer, se ha reservado la facultad de disponer. Habría que ver, es un caso específico, habría que ver eso. Lo que sí que me choca son esas calificaciones verbales, en fin, que yo creo que el sistema notarial y registral está organizado de esta manera. O sea, el notario autoriza y los registradores inscriben las escrituras. Y normalmente, la mayor parte de las veces no hay defectos porque nosotros también tenemos cuidado en nuestro trabajo, pero a veces puede ser que nos confundamos, o a veces es que el registrador piensa que no se puede, pero frente a una calificación registral está la posibilidad de un recurso, y ese es el procedimiento, más que estas cosas verbales de secretaria, en fin. Pero, en definitiva, sí que se puede vender entonces, ¿no? Sí. Aunque sea una de las hijas menor de edad, ¿no? Sí, hombre, yo antes de autorizar esta escritura me la estudiaría, porque es un caso no es muy frecuente una reserva de la facultad de disponer ni luego la venta, pero yo entiendo que si el notario lo autoriza probablemente será, pero habría que se complica, si hay un menor de edad se complica. Está siempre. Pero yo creo que tal y como está redactado el Código Civil, no se requiere el consentimiento del donatario para poder vender si te has reservado la facultad de disponer. Claro. Y si no se requiere el consentimiento del donatario, me da igual que sea mayor o menor de edad. Es verdad que cuando hay menores todo se complica. No, hombre, la verdad que ella quería vender precisamente para
ella no, digamos que le cuesta pagar la hipoteca que le queda, entonces quería vender precisamente porque ella se quedó pagando la hipoteca. Claro, no sus hijas. Sí, entonces, creo que esto lo habló directamente con la registradora y aún así le dijo que no. Entonces ella dijo, bueno, voy a perder el piso frente al banco y va a ser peor para mi hija pequeña, ¿no? El perder el piso que otra cosa, ¿no? Que venderlo. Seguramente que su amiga lo ha hecho siempre en bien de sus hijas, faltaría más. Pero vamos, vamos, yo creo que es un caso muy concreto, nos gustaría ver la documentación, sí. Vale, gracias. Nada, de nada. Bueno, pues si quieren pasamos a la tercera mesa y luego ya sí, pues las cuestiones que se puedan derivar. También, en primer lugar, me corresponde hablar un poco del testamento vital que ya lo ha tratado Pedro prácticamente. Voy a dar un par de pinceladas más, simplemente decir que la posibilidad de testamento vital está recogida, o voluntades anticipadas o consentimiento informado, está prevista en todas las comunidades autónomas. Todo esto arranca del año 2002, en que hay una ley de origen estatal que regulaba los derechos y deberes del paciente y es la que reguló el documento de voluntades anticipadas. Y luego ya cada comunidad autónoma ha ido regulando el derecho a formular estas instrucciones. En la Comunidad de Madrid tenemos una ley del año 2005 que es la que regula el derecho a formular las instrucciones previas en el ámbito sanitario y crea el registro de la Comunidad de Madrid del mismo nombre. ¿Y qué son las instrucciones previas? Pues las instrucciones es el documento en que la persona manifiesta anticipadamente su voluntad sobre el cuidado y tratamiento de su salud y, llegado el momento de fallecimiento, sobre el destino de los órganos, en previsión de que en ese momento pues ya no estés en condiciones de expresar tu voluntad. Por lo tanto, las diferencias, ya lo ha dicho Pedro, entre el testamento habitual notarial y el vital son la primera diferencia es que el testamento ordinario tiene efectos cuando una persona fallece y el testamento vital precisamente se otorga para que tenga efectos en vida del declarante, puesto que vincula al médico y al equipo sanitario que tienen que tener en cuenta las instrucciones que la persona ha formulado. En cuanto al destino de los órganos, no, en el destino de órganos sí que tiene efecto cuando falta la persona. En cuanto a la capacidad para ser otorgado, pues tienes que tener capacidad y libre voluntad para otorgar la declaración de voluntades anticipadas. Y en cuanto a dónde deba ser otorgado, esto ya lo ha tratado Pedro. Antes podía ser ante notario, ahora tiene que ser o en los puntos previstos de los centros sanitarios, en un documento administrativo o bien ante 3 testigos. Yo creo que es una pena que se haya eliminado la posibilidad de que se pueda hacer ante notario, puesto que nosotros estamos muy en contacto con la gente y siempre recogiendo declaraciones de voluntad. Pero bueno, a ver si se trabaja y se consigue pues que desaparezca esta limitación. Luego es interesante pues que lo interesante es esto, ¿no? Que las instrucciones previas estén escritas en el registro de la Comunidad Autónoma de la Comunidad de Madrid y luego a su vez se llevan al registro nacional para que puedan ser conocidas esas instrucciones en cualquier punto del territorio español. Luego yo me he fijado un poco en las estadísticas, porque yo realmente cuando me han consultado lo de las instrucciones previas, siempre son personas pues muy previsoras y gente pues porque fíjense que muchas veces, como decía Pedro, hasta para hacer el testamento habitual, a la gente le da un poco de yuyu, que vienen y te dicen, bueno, pues en fin, lo firmo. Y el documento de instrucciones previas, pues todavía más, ¿no? Porque estás pensando ya pues en los tratamientos que quieres que te apliquen o que no te apliquen, en si quieres, en fin, todo ya pensando en un momento de la vida que está en una situación más vulnerable. De todas formas, yo me miré la estadística del número de inscripciones en el registro de inscripciones en Madrid y en 2013 tenemos 2.307, en 2014 14.000, en 2015 16.000, en 2016 18.000, así ha ido aumentando gradualmente hasta que en 2021 tenemos 34.602. Y testamentos que se han autorizado en la estadística del año 2021 en Madrid, 8.671. O sea que existe muchísima más preocupación en las personas pues por todas las cuestiones derivadas del patrimonio y de la sucesión en los bienes que por las cuestiones del cuidado y de la atención sanitaria, pero está ahí la figura y va aumentando. Y luego respecto de los poderes preventivos, que son como acotarlos, alcance y revocación. Aquí quiero decirles que ha habido una reforma
reciente, operada por una ley de 2 de junio del año 2021, que ha dado la vuelta a toda la legislación civil y procesal en el ámbito de las personas con discapacidad. Todo arranca de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York de 13 de diciembre del año 2006, que firmaron muchos Estados miembros y estableció como norma fundamental que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar. Estas medidas tendrían que respetar los derechos, la voluntad y la preferencia de las personas. Y es que en este sentido es que ha habido un cambio fundamental, porque antes, cuando una persona no tenía capacidad, era declarada incapaz, el juez nombraba un tutor y entonces era sustituido en la toma de sus decisiones por este tutor, que era el que ya pues se preocupaba de todas las cuestiones relativas a la persona y relativas a los bienes, y siempre bajo supervisión judicial. Esto ha cambiado. Ahora partimos por el principio de respeto a la dignidad de las personas, al libre desarrollo de la personalidad. Partimos de la base de que una persona puede prever sus propias medidas de apoyo y puede prever una serie de mecanismos que permitan el desenvolvimiento en su ámbito ordinario, personal y patrimonial, para el caso en que luego pierda su capacidad. Bueno, y en estas medidas pues se tiene preferencia por los poderes. Yo quiero explicarles que en este ámbito hay dos tipos de poderes. Uno es el poder con subsistencia de efectos o poder continuado, y luego el poder preventivo. Vamos a ver. El poder continuado es un poder normal y corriente que hace una persona con las facultades que sean. Normalmente es un poder con muchas facultades y contiene una cláusula en la que se establece que este poder subsistirá incluso en el caso en que yo ya pierda mi capacidad. Y normalmente, si además así lo estableces en el poder, el apoderado va a poder funcionar perfectamente en la vida ordinaria y gestionando todas las cuestiones del poder dante, aun cuando éste disminuya en su capacidad. El poder preventivo es distinto. En el poder preventivo, el poder dante otorga un poder, pero dice que tenga efecto en el momento en que el poder dante disminuya en su capacidad. Incluso puede fijar una serie de previsiones para fijar el momento en que tenga que tener efecto, incorporando dictámenes médicos o un porcentaje de discapacidad. O sea que esa es la diferencia entre ambos poderes. En el primero, el poder tiene efectos desde el mismo momento en que se firma y se otorga. Y en el poder preventivo, la eficacia de ese poder se produce precisamente en el momento en que la persona pierde capacidad. Desde luego, en la notaría los que vemos mucho más, ¿verdad?, son los poderes continuados, que es el típico poder que te viene una persona: yo quiero dar poder a mis hijos. Mire, ¿quiere usted que este poder persista incluso? Pues sí. Y entonces ese poder vale desde el mismo momento, se empieza a utilizar, y luego vale también el día de mañana con la amplitud que quiera el poder dante, ¿no? El contenido de estos poderes pues es muy amplio y puede contener todas las facultades que sean otorgadas de carácter personal o patrimonial. Y lo que se aconseja es eso, o sea, cosas que antes no contemplábamos en los poderes, porque el típico poder que nosotros autorizamos y autorizamos todos los días es el que ustedes conocen como poder de ruina, o sea, que es el poder que contiene muchísimas facultades al apoderado: actos de administración, actos de disposición, bancos, hipotecas, poderes pleitos, firmar herencias, de todo, ¿no? Y no ibas más allá. Pero ahora se quiere pues que la persona pueda prever en estos poderes pues todo tipo de disposiciones. Por ejemplo, contenido personal de estos poderes pues podría ser dónde quiere la persona seguir viviendo, con quién quieres vivir, si quiere el poder dante o no estar internado en un centro de atención especializada en la discapacidad, si prefiere seguir con su entorno ordinario de vida, quién quiere que tome decisiones en torno a su salud, disposición libre de una cantidad de dinero diaria para compras ordinarias, incluso quién desea que controle su correspondencia o sus cuentas de correo electrónico, reembolso de los gastos que pueda acarrear el ejercicio del apoyo o su retribución. Es decir, que en un poder notarial tú puedes ordenar y regular todas estas cosas para cuando tú ya no tengas capacidad. Y el contenido patrimonial pues es el que viene siendo más frecuente, ¿no? Pues normalmente estos poderes que tú quieres que subsistan para el día de mañana tienen que comprender todas las facultades que le permitan al apoderado gestionar tu vida ordinaria, ¿no? Todo el tema de los bancos, poder abrir, cerrar, seguir cuentas, actos de administración de tus bienes, poder alquilar, poder rescindir un arrendamiento, poder contratar un suministro, agua, luz, telefonía, todas estas cosas, ¿no? Actos de disposición,
puede ser necesario que la persona que llega a este momento en que ya no necesita apoyo o capacidad, pues tengas que vender un bien, en fin, todo el poder puede tener un contenido patrimonial muy amplio. Luego, por otra parte, los poderes pueden ser otorgados a distintas personas y en distintas circunstancias, que esto me parece interesante. Por ejemplo, piensen ustedes en un poder que tú das a todos tus hijos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo puedes dar con carácter solidario, es decir, que cada uno de los hijos, cada uno de por sí, te pueda representar pues para actos de potestad doméstica ordinaria, actos de administración, pero luego para actos más trascendentes, como puede ser la venta de un bien, pues tengan que firmar todos ellos mancomunadamente o bien un número mínimo de hijos. Esto lo veo interesante. O también puede ser conferido a distintas personas y según para qué facultades. Por ejemplo, piensen en una persona soltera o viuda que vive con un hermano o hermana y tiene sobrinos. Pues a lo mejor tú puedes delegar facultades desde el punto de vista personal a este hermano o hermana, que es el que está contigo, que te conoce y tal, y luego las facultades de carácter patrimonial, pues el tema de los bancos y tal, a tus sobrinos que tienen mejor edad o pueden tener mejores conocimientos. En definitiva, estos poderes pueden tener un contenido muy amplio y también puedes establecer las condiciones e instrucciones para el ejercicio, salvaguardas para evitar abusos, medidas de control, que es importante también establecer medidas de control. Luego también se está diciendo en todas las cosas que estudiamos, en todos los seminarios que nosotros acudimos y lo que leemos, ¿no?, que se dice que como estos poderes tienen como principio fundamental el respeto a los deseos y preferencias de la persona con discapacidad, no tienen que ser iguales para todo el mundo, que nosotros también en la notaría lo procuramos, ¿verdad? O sea, no hacer el mismo poder para todo el mundo, un poder tipo, sino pues en la jurisprudencia está empleando la expresión traje a medida. O sea, que tú puedas ver qué facultades conviene en cada caso y según las circunstancias de cada persona. Estos poderes, una vez otorgados y autorizados, el notario los comunica al registro civil del lugar de nacimiento del poder dante, porque se toma una anotación para que quede constancia de los mismos. Y luego, respecto de la institución de la curatela que preguntaban y de la autocuratela, pues es absolutamente distinto de los poderes preventivos. La curatela es la institución por la que una persona necesitada de apoyo, pues se le nombra un curador que está sometido al control judicial en todas sus actuaciones, ¿no? Y la autocuratela es la posibilidad que todos tenemos de nombrar en un documento público la persona del curador, incluso establecer bueno, pues las instrucciones para el ejercicio de las funciones de tal curador. Y el curador lo mismo, puede ser un curador que se encargue de todas las cuestiones de carácter personal de la persona, o un curador que se encargue de las cuestiones de carácter patrimonial, pudiendo concurrir en una misma persona las dos facetas. En todo caso, la curatela es una institución que la tiene que constituir el juez, y, por ejemplo, el juez, a la hora de constituir curatela, si ha habido un documento que la persona ha dicho quién tiene que encargarse, pues lo primero va a nombrar a la persona designada por el propio interesado, ¿no? Si no hay esta designación, bueno, pues el juez nombrará curador entre otros que son pues las personas que están cerca de la persona, ¿no?, como puede ser su cónyuge, descendientes, ascendientes, incluso una institución que se dedique a la guarda de las personas. Esta es la diferencia entonces entre la curatela y los poderes preventivos. Bueno, yo creo que pasamos, si quieren, al turno de preguntas y ya pues pueden preguntarlos lo que les suscite alguna duda. Si quiere la persona, como no está benigno, que está más cerquita, y luego ya usted. Sí. Muy bien. O ampliar el que tengo. Es que es distinto, o sea, el testamento vital es el documento en el que usted habrá dispuesto por los tratamientos médicos que quiere que le apliquen y demás, instrucciones en torno a su salud, no tiene nada que ver. Lo de la curatela es en previsión de que usted piense pues que en un futuro pueda perder su capacidad. Es distinto absolutamente. Lo que usted tenía hecho en la calle Sagasta está perfecto, eso es para el ámbito sanitario, destino de los órganos, tratamientos médicos que quiere que le apliquen, todas estas cosas. Y la curatela es distinto. La curatela es, bueno, pues eso, es la previsión que usted puede tener de poder perder su capacidad y el señalar qué persona quiere usted que le represente.
Curatela es mejor una escritura, un documento inter vivos. Una escritura sería para hacerla. O sea, que no tendría nada que ver lo otro, porque lo otro lo hice y me lo mandaron por correo, o sea, que lo tengo en mi poder. Muy bien. La copia del testamento vital, del que yo hice hace 12 años. Bien. Entonces, esto no tendría nada que ver con aquello. Nada que ver. No. Otra cosa diferente. Cosa diferente. Vale, muchas gracias. Nada. Gracias. Bueno, yo lo que quería comentar, lo que me pasó con el testamento vital de mi marido. Mi marido hizo testamento vital, llegado el momento cuando falleció, yo les hice ver tanto a la doctora como a la psicóloga que le estaba atendiendo en el Hospital de la Paz, que tenía de hecho un testamento vital donde donaba los órganos para la ciencia. Entonces en el hospital me dijeron que ya no se donaban los órganos porque había mucha cantidad de donantes y que estaban saturados y que no podía donar los órganos, que me dieron una tarjeta con el nombre de una funeraria para que me hiciese cargo de mi marido, de un entierro. Y claro, o sea, yo me sentí fatal porque pensé que iba a ir en contra de los deseos de mi marido, que encima se había molestado en hacer todo esto, ¿no? ¿Qué hice? Me dirigí hacia la Autónoma, que está enfrente del Hospital La Paz, y hablé con los de la Autónoma de que mi marido tenía hecho un testamento y que quería donar los órganos. Entonces allí me dijeron que no había ningún problema. Claro. Que no había ningún problema y que sería súper bienvenido, que le tratarían su cuerpo con todo el respeto, que, bueno, pues una serie de cosas, ¿no? Me pareció fenomenal. Y entonces me volví a La Paz y volví a decirles que lo que me habían dicho, que yo podía donar los órganos, y bueno, pues se quedaron con cara de póker y bueno, pues tuvieron que aceptar lo que yo les decía, y de hecho fue la Autónoma en unas horas a recoger el cuerpo de mi marido, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque, o sea, yo me moví en ese sentido porque me sentí indignada y me sentí que estaba faltando a mi marido en sus últimas voluntades, ¿no? Entonces me moví y lo resolví, pero podía haber sido otra persona que no hubiera sabido, no hubiera tenido la capacidad de resolver la situación y que entrega, o sea, el cuerpo a una funeraria, y que aquí, o sea, no sé, como que estás un poco indefenso ante una cosa que has hecho legalmente y que luego no se te reconoce, o no tienes un apoyo, o te quedas en el limbo, ¿no? Sin saber cómo resolver. Nada más quería decir. Pues tiene usted toda la razón, y además menos mal que usted pues sí que luego hizo todo lo necesario para cumplir la voluntad de su marido, porque además está clarísimo y lo dice la ley esta del año 2005, o sea que puedes hacer constar la decisión de los, y además vincula al equipo médico, al equipo sanitario, y hay que hacer caso, o sea que tiene usted toda la razón. Ya, claro, sí, tiene toda la razón, pero sí, claro, no. Sí, sí. Sí, pero vamos, la norma lo dice, ¿sabe? Además eso, o sea, puedes disponer la donación para fines terapéuticos, docentes, de investigación, o sea, incluso puedes no solo donarlo, sino ¿para qué? Pero claro, falla el hospital. La experiencia que tuvo, sí. Quería, por favor, que me aclarasen. Yo tengo un problema, tengo un hijo solo, tengo un problema con él, pues porque no sé, su dinero no, y sus ganancias, porque no trabaja, no las distribuye bien, y yo quería dejar, tiene una hija, y quería dejar la mayor parte a mi nieta. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues un poco lo mismo, ¿no? Que estamos, claro, usted tendrá la preocupación de la situación de su hijo, ¿no? Y
y controlarlo y a su vez pues que su hijo, claro, que es mucha preocupación, pues yo creo que puede hacer un testamento, ¿no, Pedro? Sí. Dolores, sí. Un testamento y prever, o sea, una nieta a su nieta le puede mejorarla, y también el tercio libre, o sea que yo creo que a su nieta le puede dejar bastante. Y a su hijo pues la legítima estricta, pero que a su vez comprendo que usted tendrá su preocupación porque su hijo esté lo mejor atendido posible, ¿no? Fin. ¿Qué tanto por ciento entonces sería para mi hijo? Su hijo puede tener pues lo que estamos en la legítima estricta, que es 1/3 entre 2. Su hijo tendría que tener una sexta parte. Una sexta parte. Esto. Y a su nieta le podría dejar, porque es verdad que la legítima son 2/3, pero el tercio de mejora se puede dejar a un hijo o a un nieto. A su nieta le podría dejar 2/3, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. Y a su hija, pues 1/6 como su hermano. Podría hacer un testamento en esos términos. No, que es un hijo solo. Solo tiene un hijo. Solo tiene un hijo. Sería La nieta es, perdóneme, que pensar. Pues la nieta, entonces, la nieta, no, a su hijo entonces le tiene que dejar 1/3. Es que he pensado que tenía 2 hijos. 1/3, su hijo tiene la legítima estricta, que es 1/3. Y a su nieta le podría dejar los 2/3, si quiere. 2/3. Eso es. Pero, en fin, esto, que era nieta hija de otra hija. Esto vaya a la notaría y más plantee el tema. Y plantéelo. Gracias. Hay que verlo despacio. Gracias. Quería saber, por lo que han comentado, ¿la curatela sería igual que ser representante legal o tutor legal? Pues antes era la tutela, que era el tutor, sí, era pero, el que representaba claro, quitado, al incapacitado, ¿no? y requería autorización judicial para todo. Ahora el curador, en su actuación, pues en muchos de sus actos está sometido, la curatela viene a ser como una tutela, curatela representativa, sí. ¿No? Se le ha dado esta curatela, pues en muchos de los actos sí que está sometido a la autorización del juez. Por ejemplo, antes el tutor, y lo mismo y el curador, necesitaba autorización del juez para vender un inmueble del tutelado, para rechazar una herencia, para actos de extraordinaria cuantía, pues lo mismo y el curador. Parece que es mucho más ágil todo esto, yo creo, lo de los poderes, o sea, digo en cuanto a la autocuratela, no a la curatela que se constituye no por la propia persona. Es mucho más ágil los poderes, son mucho más ágiles, más rápidos y más económicos, ¿no? Porque el apoderado tiene mucha más libertad de actuación que yo en un documento, en previsión de muy futura incapacidad, nombre un curador. El curador está más sometido a control judicial, pero a lo mejor es que depende de las circunstancias. No, yo lo comento es una persona con minusvalía, tiene daño cerebral, entonces es mayor de edad. Entonces era pues por saber si se podía poner alguien de curatela, claro, ¿no? Claro. Y es que yo pregunté si se podía hacer lo del tutor legal y me dijeron que no, que ahora con la nueva ley que salió el año pasado en agosto que no se podía. Yo creo que sí que se puede. No, tutor como tal no. No, efectivamente, el tutor como tal ya no, es que la figura de la tutela ha desaparecido en ese sentido, es decir, ahora el representante suyo sería el curador, se llama curador, no. Entonces no tendría las mismas disposiciones el curador. ¿Perdón? ¿El curador tendría las mismas disposiciones que un tutor legal? Sí, prácticamente. Ajá. Lo que pasa es que se le llama la figura curador porque la ley lo que prevé, como decía Mercedes, es que las personas con discapacidad, es decir, antes era todo blanco o negro, era una persona discapacitada y prácticamente se la dejaba anulada, ¿vale? Mientras que ahora, evidentemente, yo creo que la Convención está de Nueva York y demás, y la sociedad se ha dado cuenta de que las personas con discapacidad hay una gradación. No, claro, hay muchas diferencias. Que verdaderamente, pues desgraciadamente, hay que suplirla al 100% porque una persona pues con Alzheimer ya muy avanzado, pues no es capaz de regirse, pero ni en esto ni en nada. Mientras que hay otras situaciones, pensemos, pues no sé, pues los síndromes de Down, los síndromes de Down van a comprar, salen, cogen el autobús, van al cine, se compran una camiseta. ¿Qué pasa? ¿Que eso necesita un tutor? ¿Necesitaba que fuera alguien detrás de ellos para firmar el contrato digo el contrato porque es un contrato de compra-venta de una camiseta en el Zara? Pues no. Entonces, en ese sentido, la ley lo que establece es esa gradación, ¿vale? Entonces, el curador también
es una figura en la que no es digamos, la ley también prevé que se le den una serie de limitaciones, que la va a representar, pero no a lo mejor de una manera total, sino que a lo mejor necesitará que esa persona pues también manifieste su voluntad. Es decir... Y otra pregunta, ¿y la persona que tiene la minusvalía de daño cerebral, si no quiere que el curador sea tal persona... Pues no debería ser. No debería ser. Ojo, si esa expresión de voluntad es suficiente y vemos que es verdaderamente así, si él no quiere que Pepe sea el curador, no debería ser Pepe el curador. Eso sí, en el proceso de determinación de la curatela, si se hace en el juzgado, el juez, conforme a la normativa y la modificación que se ha hecho tan importante del Código Civil, debe atender a las preferencias de esa persona. Ojo, siempre que esas preferencias sea capaz de expresarlas de una forma consciente. Ya. Vale, muchas gracias. Que se ha ejecutado y se ha repartido la herencia. Sí, se puede impugnar. No me acuerdo cuánto es el plazo. Hay un plazo. Hay un plazo, no sé si sea de las obligaciones personales, los 5 años. Personales, no, los prescripción más años, ¿no? 15 años, sí. Sí, se pueden impugnar, pero hay un plazo para hacerlo. ¿Qué plazo es? Si lo sabían ustedes. Pues ahora mismo yo pues no me acuerdo. Modificaron el plazo, las relaciones personales, antes eran 15 años, pero yo creo que son 5. Años, ¿no? Yo creo que 15 años. Sí, 15 años. Vemos, pero... Sí. Creo que son 5. Buenos días. Mi pregunta era sobre la curatela. O sea, yo, por ejemplo, soy soltero y tengo solamente un hermano del cual he sido nombrado tutor el año pasado antes de que sucediera este cambio en la ley. Y ahora, en un requerimiento del fiscal, pues dice que se regularice la situación. Entonces está, después de presentar el inventario de bienes, de hacer la escritura delante del notario, todo eso se ha enviado al juzgado y está pendiente de que lo informe. Claro, el juzgado va muy lento. Entonces, mi pregunta es, en cuanto a la transformación de tutor a curador, pues está claro lo de la ley, lo que dice, pero, por ejemplo, mi hermano casualmente es un síndrome de Down, tiene un 85% de discapacidad, entonces... pues es algo que más o menos es evidente. Sin embargo, la rendición de cuentas ahora ante el juzgado va a ser mucho más penosa y mucho más superior que cuando será tutor. Pero eso, el problema no es tanto, por ejemplo, que yo soy un hermano, porque los padres que antes más o menos lo tenían más fácil con la patria potestad prorrogada, ahora se le va a complicar mucho el tema, sobre todo con el tema de que si quiere que sea su padre, que sea su madre. Entonces la pregunta es, ¿ustedes podrían, o de los notarios podían ayudar o colaborar en algunos trámites para agilizar en la medida de lo posible pues toda esta lentitud de los juzgados, que ya le digo, esto lleva ya casi un año en el juzgado? Me temo que no. Esa es una de las críticas que se ha hecho a la ley, precisamente, ¿no? El que ha acabado con la patria potestad prorrogada, ¿no? Pero bueno, es que claro, en algunas cosas se han mejorado, quizás en otras a lo mejor hay que hacer una revisión del tema. Los fiscales, las fiscalías y los juzgados de menores tienen un plazo de 3 años para revisar todas esas situaciones como la suya, ¿no? Es decir, los que eran tutores antes ahora tienen que revisar, pero tienen un plazo de 3 años. ¿Cuánto van a tardar? Pues bueno, pues el otro día, pues precisamente en Málaga, que estaba uno de los fiscales de menores, pues claro, dice que tiene un atasco, que, en fin. Pero lamentablemente ahí nosotros como notarios me temo que no podemos hacer nada, porque eso, digamos que ha pasado un poco al ámbito judicial y ahí no hay mucha opción que se pueda agilizar algún trámite en la notaría, ¿no?
ese bien inmueble sobre el que se ha hecho la hipoteca inversa? Podría alquilarlo, puesto que es usufructuario, lo único que está vinculado el alquiler al plazo de vida del usufructuario, claro. Es decir, un usufructuario en principio puede alquilar, salvo que en la negociación se haya excluido expresamente. Si no se ha excluido, en principio sí podría. Respecto a la hipoteca inversa, los herederos son herederos de ese inmueble, no es que pase directamente a propiedad del banco. No, claro, a ver, uno mantiene la propiedad, con lo cual cuando uno fallece, eso pasa a sus herederos, que tienen 6 meses para liquidar esa deuda y por lo tanto adquirir el inmueble, o pueden decir, bueno, pues no lo acepto y el patrimonio que usted tenía es el que responde de esa deuda. Por eso es que es importante dejar claro que el heredero hereda el piso y la deuda que ha contraído. Claro, pero la diferencia está en que de esa deuda es responsable todo el patrimonio que tenía quien contrató esa hipoteca inversa. De forma que los herederos pueden decir, pues mira, no lo quiero. Y se liquida con los bienes de la herencia. Ellos pueden decir, vale, sí, yo lo quiero todo y me hago responsable de la deuda, la pago, la liquido, tengo 6 meses, o bien renegocio con otro banco o hago lo que me parezca bien, o puedo decir, pues mira, no, que el banco cobre con lo que hay, pero no asumo en mi patrimonio personal esa deuda. Pero ahí sería decirle al banco, no, se queda con el piso, yo no lo quiero. No es que se quede con el piso, o sea, tiene que iniciar la reclamación como con cualquier otra deuda. Claro. Que es más el banco lo que tiene es la facultad de decir, bueno, pues si en 6 meses no me han pagado, inicio la reclamación. Inicio la reclamación contra todo el patrimonio que dejó esa persona, entre lo que se incluye la posibilidad de subastar ese bien. Es más complicado el tema de lo que nos cuentan en la televisión, quiero decir. Claro, sí. Obviamente se ha puesto muy de moda y es muy bonito, pero claro, es lo que decía antes Pedro, ni me van a dar tanto dinero, ni me van a dar, porque depende de muchas circunstancias. Entonces que al final igual lo que me dan, dices, pues no me merece la pena, prefiero, no sé, que me preste el dinero a un hijo y dejarle al hijo ese inmueble el día de mañana, o cualquier otra fórmula alternativa, porque lógicamente el problema está en que si soy muy joven me van a dar poco dinero, porque lógicamente mi esperanza de vida es larga. No me pagan lo mismo que si lo vendiera, que igual esa es otra opción, es decir, lo vendo y con ese dinero que obtengo pues constituyo una renta o lo invierto o vivo de eso, vaya. Siempre te van a dar menos. Gracias. ¿Ninguna pregunta más? No. Bueno, pues entonces, sin más, pues damos por concluida la sesión. Muchas gracias por